Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 64. La trampa de Root oculta en las órdenes. La barrera del chakra raíz que rodeaba el campamento se había agitado violentamente. Docenas de firmas afuera, no, más de docenas, recorriendo el perímetro. Primero exploradores enemigos, y detrás de ellos algo más pesado. Ryusei apretó la mandíbula. No cabía duda. Estaban siendo atacados. Okabe no perdió tiempo. En pie. La guarnición ha sido atacada. Los refuerzos se dirigen a las murallas. Debemos reagruparnos. Detrás del capitán, uno de los operativos de raíz señaló con la cabeza hacia el sur del campamento. Shinobi enmascarados. Varios escuadrones. Ya han atacado los puestos exteriores. No resistiremos mucho si rompen la segunda línea. Ryusei se levantó, sacudiéndose el polvo del chaleco antibalas. Su expresión era tranquila, pero por dentro desconfiaba de sus pensamientos. Por fin, pensó, han decidido actuar. Las primeras explosiones resonaron desde la arboleda del sur, crujidos agudos de tierra y fuego que sacudieron las paredes de madera de la guarnición. Siguieron gritos, el choque del acero contra el acero, el caos familiar de la batalla que florecía afuera. Pero esto no era una simple escaramuza fronteriza. Ryusei podía sentirlo en el aire, la enorme cantidad de firmas de chakra que los presionaban como una marea. Su campo sensorial lo contaba y clasificaba rápidamente. Más de 100 presencias hostiles, quizá cerca de 100. Coordinadas, disciplinadas, moviéndose en escuadrones. Kusagakure. Su equivalente a Anbu, si es que se le podía llamar así, estaba en primera línea. Ryusei notó la diferencia de calidad de inmediato. La mayor parte de la fuerza era de nivel Chunin, de nivel bajo a medio, rápida y precisa en sus movimientos, pero carecía del peso de la intención asesina que caracterizaba a los verdaderos veteranos. Sus capitanes eran más fuertes, desde Chunin de alto rango hasta Chunin de bajo rango, pero aún así no se comparaban con las unidades de élite de Konoha. Pero los números importaban. Números y coordinación. Y en el centro de todo ello había una presencia que empequeñecía al resto, firme y refinada, que abría paso entre el caos como una espada desenvainada. Un comandante Chunin de élite. No solo competente, sino de primer nivel. El tipo de shinobi que podía enfrentarse cara a cara con cualquiera por debajo de los monstruos de rango S. Esa era su apuesta. Kusagakure había mostrado sus colmillos ocultos, 150 operativos bajo el mando de un único comandante de élite, decididos a destruir este puesto de avanzada. No es una incursión, pensó Ryusei con tristeza mientras la tierra volvía a temblar. Es una erradicación. Okabe ladró órdenes con voz firme y cortante. Los equipos de Root se separaron de inmediato.
Escuadras de 5 hombres se movían con precisión milimétrica para reforzar las murallas. El destacamento Ambu se dispersó para formar zonas de muerte, y un capitán enmascarado ya estaba levantando barreras defensivas. Los refuerzos veteranos, Tsutsaki Michi, Sumi Yukino, Shinkui y Heki Sanori, se movían con calma y disposición, su chakra resplandeciendo como faros contra el mar de enemigos. En ese preciso instante, la voz de Okabe se abrió paso entre el caos, aguda e imperativa. Nishida. Sector sur, en movimiento. Ryusei entrecerró los ojos. Por supuesto. Una vez más, lo enviaban directamente a la posición más peligrosa, el punto más débil de sus defensas, donde la presencia enemiga era más fuerte. Ahora entendía por qué. Los agentes de Roth se agrupaban alrededor de Okabe, murmurando actualizaciones, susurros sin duda informándole de dónde la presión era mayor. Y, convenientemente, ahí era exactamente donde estaban lanzando a Ryusei. Negarse no era una opción. Con Roth vigilando desde todos los lados, Okabe podría obligarlo fácilmente, y la desobediencia en ese momento solo lo condenaría a una muerte más rápida. Bien, pensó Ryusei con frialdad, forzando una sonrisa burlona. Lo recordaré. Corrió a toda velocidad hacia el sector asignado. Allí, la situación era tan mala como sus sentidos le habían advertido. Aproximadamente 30 operativos enemigos apresando, una mezcla desde Chunin bajos hasta Chunin bajos, moviéndose con la despiadada coordinación de Kusagakure. Contra ellos solo había 12 shinobi de Konoha, y la distribución no era suficiente. La calidad no podía compensar la falta de número. Ryusei supo de inmediato que apenas se mantenían a flote. Pero ahora este era su campo de batalla. Ryusei se lanzó al combate sin dudarlo, y media docena de clones de sombra surgieron a su alrededor. Todavía no estaba malgastando chakra en jutsus llamativos. No, esta batalla se prolongaría, y el peligro los acecharía durante horas, tal vez. Necesitaba hasta la última gota de chakra que pudiera disponer. Por eso sus clones luchaban con puños, pies y kunai, puro taijutsu, nada más. Aún así, la presión era fuerte. No se trataba de mercenarios cualquiera ni de genin novatos. Eran la organización de misiones especiales tácticas de Kusagakure, similar a los Ambu de Konoha. Kusa era una de las aldeas shinobi más fuertes de las más pequeñas. Lo que realmente diferenciaba a los operativos de Kusagakure de los mercenarios errantes no era solo la disciplina, sino la técnica. Manejaban con precisión las liberaciones elementales, el control del chakra, el flujo de armas y las mejoras físicas. Todo ejecutado a un nivel superior al que cualquier mercenario podría aspirar. Pero aún así, Kusagakure carecía de la columna vertebral de poderosos clanes de Ijutsu o linajes de Kekkei y Genkai. Ese tipo de linajes habían sido absorbidos hacía tiempo por las aldeas más grandes durante la época fundacional del sistema de aldeas ocultas. La mayoría se había sentido atraída por Konoha, seducida por su prestigio y la promesa de seguridad bajo gigantes como los Senju y los Uchiha. La mayoría de los shinobi de Kusa aquí luchaban con brutales combates cuerpo a cuerpo y armas, pero muchos podían realizar transformaciones de la naturaleza, aplicar flujo de chakra o realizar jutsus únicos. Su coordinación era estrecha, lo que amplificaba su amenaza más allá de sus filas individuales. El choque se convirtió en una tormenta de acero y chakra. Kunai y shuriken se entrecruzaban en el aire, chispas saltaban al chocar las hojas, clones estallaban en humo, la sangre salpicaba en arcos, liberaciones elementales detonaban y eran contrarrestadas en rápida sucesión. La refriega fue un caos, sombras y luces superponiéndose en un ritmo letal. Con la llegada de Ryusei, la fila se estabilizó. Por un momento, la dinámica volvió a ponerse neutral durante un rato. Atravesó a un enemigo con un golpe preciso, sus clones mantenían a los demás enredados, y su mente seguía trabajando incluso mientras su cuerpo luchaba, calculando, analizando, ya trazando un plan para avanzar antes de que llegaran más refuerzos. Fue entonces cuando sus instintos gritaron. El peligro, agudo, abrumador, se acercaba por el flanco, a solo unas pocas cuadras de distancia. En ese preciso instante, quedó inmovilizado, su verdadero cuerpo momentáneamente bloqueado por dos oponentes que presionaban con fuerza. Y desde un lado llegó algo extraño. No era fuego, ni relámpago, ni siquiera genjutsu. Era una oleada flotante de energía, extraña, fuera de lugar, dirigida directamente hacia él. Los ojos de Ryusei se abrieron de par en par. Quienquiera que lo lanzara sabía exactamente cuál de las figuras era su cuerpo real. No habían atacado al azar. Habían estado esperando. Y los únicos que podían conocer su verdadera posición eran aquellos que lo habían visto justo antes de que se dividiera en clones.
Eran los únicos que podrían haberse dado cuenta de esto si hubieran prestado mucha atención en ese momento. Los agentes de Roth siguen a Okabe. O al menos alguien de ellos. Sintió un nudo en el pecho, una fría sensación de reconocimiento lo invadió. Otra traición. La configuración era demasiado limpia, demasiado precisa. Y por un instante fugaz, mientras el ataque se abalanzaba sobre él, sintió una oleada de déjà vu, igual que en aquel momento de hacía 5 meses, cuando un extraño jutsu se había apoderado de su mente y había despertado por primera vez en este cuerpo. 65. Cuando los rayos desgarran el alma, Ryusei apretó los dientes mientras sus instintos gritaban. En el instante en que aquella extraña ráfaga en forma de rayo se dirigió hacia él, abrió de golpe la primera puerta. Su cuerpo se puso en movimiento de inmediato, sus músculos se tensaron mientras se movía a gran velocidad hacia un lado, esquivando el ataque por un pelo. La energía no era la de un chakra ordinario. Se sentía más pesada, extraña, impregnada de algo que apestaba tanto a chakra como a alma. Aterrizó deslizándose por la tierra, pero sus sentidos volvieron a sobresaltarse. Los enemigos que acababan de entablar combate con los agentes de Roth cambiaron repentinamente de posición. Sus movimientos se volvieron huecos, vacíos. Y entonces, como si hubieran recibido una orden, tanto ellos como los shinobi de raíz se volvieron contra él al unísono, lanzándose para acorralarlo. Un segundo rayo se disparó por el aire, más rápido que el primero. Ryusei tensó cada músculo, concentró la energía eléctrica en sus piernas y se lanzó hacia adelante, girando mientras ambos puños atacaban con golpes de serpiente enroscada, desbaratando a los enemigos que intentaban sujetarlo mientras apenas lograba esquivar el rayo una vez más. El flujo de relámpagos incompleto en sus músculos le proporcionó el impulso suficiente para mantenerse a la cabeza. Pero no se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia la fuente de la información, y lo vio. Uno de los agentes de Roth, antes enmascarado y discreto, del tipo al que no mirarías 2 veces. Solo que ahora sostenía algo que parecía una ballesta forjada con chakra, que brillaba con esos mismos rayos inquietantes. En cuanto fallaba un disparo, la energía volvía al arma como una cuerda, y se disparaba de nuevo al instante. El ritmo era implacable. Ryusei apretó la mandíbula. Así que eres tú. Y lo que es peor, algunos de los shinobi de Kusagakure que estaban cerca lo atacaban de la misma manera vacía y distraída. Sus chakras se sentían distorsionados, manipulados por una voluntad externa. Controlados. Eso lo confirmó. Quedarse allí, en medio del tumulto, era un suicidio. Si este agente enmascarado de Roth pudiera capturar más cuerpos a la vez, Ryusei se vería superado antes incluso de tener la oportunidad de contraatacar. No perdió ni un segundo pensando si debía enfrentarse primero a la fuente. Todavía no. La prioridad era clara: escapar de la zona de peligro, alejar al enemigo y sobrevivir. Ryusei saltó hacia atrás, pero el suelo frente a él de repente centelleó con peligro. Trampas preparadas con esa misma energía extraña, antes disfrazadas de rocas, esperaban para detonar. Sus sentidos le lanzaron una advertencia justo a tiempo. Tuvo que abortar la huida, viéndose obligado a detenerse en seco. La demora fue suficiente. Esta vez, múltiples rayos con forma de flecha, de la longitud de un torso, que brillaban con esa inquietante fusión de chakra y alma, cayeron sobre él. Los shinobi enemigos irrumpieron, estrechando el círculo. Y en el centro de todo se encontraba ese agente de Roth. Con una mano sostenía la ballesta, conjurando y disparando los rayos, mientras que con la otra dirigía el movimiento como un director de orquesta que maneja sus marionetas. Ryusei llevó su cuerpo al límite, y su percepción y velocidad le permitieron esquivar una andanada tras otra. Pero incluso con la primera puerta abierta, no pudo esquivarlos a todos. Un rayo le rozó. Al instante, su mente dio vueltas. Miles de pensamientos extraños se abalanzaron sobre su cabeza, como un tornado que arrasaba su consciencia. Su visión se fragmentó, su percepción se nubló. Pero su poder espiritual, refinado, agudizado, endurecido por su propia transmigración, se mantuvo. Se tambaleó, con la respiración entrecortada, desviando por poco un par de golpes de kunai, obligando a su cuerpo a moverse por pura fuerza de voluntad. Luego, otros 2 rayos impactaron. Esta vez, estuvo a punto de desmayarse. Su pecho se agitó mientras una sensación corrosiva invasiva se extendía más profundamente. No solo su cuerpo estaba siendo atacado. Su alma misma estaba siendo devorada, hecha pedazos. Su mente gritaba alarmada. Lo comprendió al instante. Partes del chakra y del alma del enemigo ya se habían introducido en su cerebro, supurando allí como fragmentos extraños.
Era cuestión de vida o muerte. Una docena de shinobi se acercaron a él, con las espadas listas para acabar con él. La conciencia de Ryusei pendía de un hilo. Cometí un error, pensó con amargura. El sudor le corría por la cara. Demasiado descuidado. Creía que era inmune al genjutsu, pero ¿qué demonios es esto? Se enorgullecía de su precisión, de su perfección, de no dejar escapar ningún fallo. Sin embargo, aquí, había ignorado advertencia tras advertencia, permitiéndose acorralarse. Pero los errores eran inevitables. Él lo sabía mejor que nadie. La diferencia entre morir y vivir radicaba en si aprendías lo suficientemente rápido para adaptarte antes del golpe final. Rechinó los dientes. Su cuerpo se estremeció. Entonces, en la lucha por la supervivencia, dos cosas sucedieron a la vez. Primero, tuvo una repentina y brillante revelación y forzó el chakra de liberación yin, con el que había incursionado un poco antes, hacia el tenketsu de su cerebro, inundando sus vías espirituales. La cruda liberación que había despertado y con la que solo había jugado hacía unos meses, ahora se cristalizaba en una defensa improvisada, una vez que no quedó otra opción. Los fragmentos extraños que había en su interior fueron expulsados, su conciencia protegida por su propia voluntad. Segundo, sus piernas chispearon. Un chakra relámpago estalló, caótico pero ordenado, fusionándose por completo con el flujo de su cuerpo. En ese instante, la técnica que había estado practicando hasta entonces finalmente cobró sentido. Su cuerpo parpadea como un relámpago. Completo. Juntos, ambos avances se estrellaron contra la realidad. Su mente recobró la claridad. La confusión se disipó. La corrosión del alma retrocedió. Y su cuerpo, sus piernas, se movían ahora tan rápido que la siguiente andanada de rayos no pudo alcanzarlo. Se desvaneció, desapareciendo de la zona de muerte en un destello de luz, para reaparecer maltrecho pero vivo, con un kunai clavado en el costado y la sangre goteando por su brazo. Pero vivo. En ese latido desesperado, había creado una nueva técnica defensiva contra el genjutsu invasivo y había completado su destello corporal relámpago. Logros que la mayoría de los shinobi considerarían la obra de toda una vida, conseguidos gracias al puro instinto de supervivencia. Ryusei no perdió tiempo. Dos técnicas de rango B, una de fuego y otra de rayo, brotaron de sus manos en rápida sucesión, impactando contra el grupo de shinobi obligándolos a retroceder, rompiendo así su cerco. La repentina explosión de llamas y la corriente crepitante abrieron un espacio a su alrededor, dispersando a los enemigos y dándole un respiro. En ese mismo instante, recuperó varios de sus clones de sombra que se habían dispersado por la refriega, y los volvió a poner en formación. Más humo estalló cuando volvió a invocar a otros nuevos, y estos avanzaron como una marea, presionando al enemigo y ocultando sus movimientos. El propio Ryusei no se retiró. Corrió a toda velocidad a través del hueco que había abierto, con la mirada fija en el agente enmascarado de Rod que casi lo había matado. 66. Ryusei rompe la trampa de Yamanaka. Los ojos de Hunsaku se abrieron de par en par al ver al chico expulsar la corrupción de sí mismo, no de uno, sino de 3 impactos directos exitosos. Cada flecha había impactado limpiamente, directamente, a quemarropa. Sin embargo, su objetivo seguía en pie. Eso nunca había sucedido antes. Ni una sola vez. ¿Cómo es esto posible? Un impacto directo, 3 impactos directos. Su técnica no era un arte de clan ordinario. Fue su obra maestra, la culminación de todo lo que había logrado extraer de los principios de Yamanaka con su propio talento y experiencia. Arte secreto de Yamanaka. Flecha de unión de almas. Una construcción espiritual con forma de ballesta, disparaba virotes de chakra entrelazados con fragmentos de su propia alma. Cada flecha no solo transportaba innumerables pensamientos, sino también una corrosiva liberación yin, que detonaba en la mente de la víctima. Un ningenjutsu que también implicaba una transformación de la forma del chakra. No eran simples ilusiones de genjutsu. Desgarraban la energía espiritual misma del objetivo. Los pensamientos se desordenaron, los instintos secuestrados, las órdenes implantadas. Las víctimas se paralizaron, se volvieron contra sus aliados o se convirtieron en marionetas, aunque fuera brevemente. Las flechas cobraban vida en sus manos, podían ser recuperadas, redirigidas, girando como virotes inteligentes hasta dar en el blanco. Cada flecha portaba un fragmento de su propia alma, plagada de torrentes explosivos de pensamientos y órdenes superpuestas, una tormenta de configuraciones contradictorias destinada a sobrecargar y confundir la mente del objetivo.
La transformación de la forma del chakra dio a los fragmentos su forma y velocidad de ballesta y rayo, mientras que la liberación yin proporcionó la corrosión y la detonación, penetrando tanto en el cerebro como en el espíritu. El propio Danzo la había elogiado. Y con razón, pues se trataba de una técnica tan cercana al rango S como podían alcanzar las artes Yamanaka. Y sin embargo, aquí estaba fallando. Junsaku aún podía sentir el precio que había pagado. 3 fragmentos de su propia alma arrancados, su chakra ya adelgazándose, su cabeza zumbando por la reacción. Su cuerpo tembló con el retroceso familiar. Había pagado el precio, había desatado toda la fuerza de la flecha, y aún así, Ryusei la atravesó. No tenía sentido. Hacía menos de medio año, a kilómetros de distancia, Junsaku casi le había aplastado el cerebro al chico con tan solo una liebre y un genjutsu de largo alcance y de nivel inferior. En aquel entonces, el chico apenas había sido una molestia, alguien cuya existencia podía borrarse a placer. Pero ahora, tras haber sido golpeado 3 veces a quemarropa por algo mucho más fuerte, seguía moviéndose. Seguía resistiendo. Junsaku apretó la mandíbula y se le secaron los labios. Su chakra parpadeó por la tensión, sintió la mente desgarrada por la reacción y, por primera vez en años, la duda se apoderó de él. Los servicios de inteligencia estaban equivocados, esto es una locura. ¿Cómo es posible que haya crecido tanto desde la última vez? Todo había transcurrido según lo previsto, o al menos, debería haberlo hecho. El niño no sospechó nada. Junsaku se había infiltrado en las filas disfrazado de un agente común de raíz, con el cuerpo envuelto en el mejor equipo de suplantación sensorial de la zona, mimetizándose a la perfección con los refuerzos como si hubiera estado allí asignado desde el principio. Una vez integrado, esperó. En el momento en que el caos alcanzó su punto álgido, tomó el control. Las técnicas estándar de Yamanaka, su danza de perturbación mental, se extendieron por el campo de batalla, convirtiendo a varios agentes de Kusagakure en marionetas. Al mismo tiempo, se coordinó telepáticamente con los operativos de raíz que estaban a su lado, sincronizando sus ataques para que ellos y el confundido enemigo descendieran sobre Ryusei al mismo tiempo. La trampa era compleja. Las flechas vinculantes del alma incrustaron sus fragmentos en Ryusei, no solo corroyendo su mente, sino también permitiendo a Junsaku vislumbrar destellos de sus intenciones, indicios del próximo movimiento del chico. Aquella mirada bastó para asestar 2 disparos más seguidos. Incluso el campo rocoso estaba sembrado de trampas ocultas, ráfagas de chakra almacenado listas para estallar y acorralar cualquier intento de retirada. Debería haber sido perfecto. Incluso si, por algún milagro, el primer golpe no lo derribaba, el segundo o el tercero seguramente lo harían. Eso era lo que dictaban la lógica y la experiencia. ¿Por qué Ryusei seguía de pie? ¿Por qué, precisamente él, cargaba ahora directamente hacia él? Junsaku apretó la mandíbula. Era un Chunin de élite. Uno de los tipos más peligrosos con los que tratar, no por su fuerza bruta, sino porque el engaño era su campo de batalla. Y sin embargo, allí estaba, inquieto. Le dio la sensación de déjà vu. 5 meses atrás, había fracasado de forma similar cuando le ordenaron asesinar a ese mismo chico mediante una liebre prestada. Ese fracaso le había costado el ascenso. La furia de Danzo había sido intensa, y durante un tiempo, Junsaku estuvo seguro de que su carrera había terminado. Pero logró recuperarse, asegurando la estabilidad en la frontera noroeste y manteniendo la neutralidad de Grass y Waterfall con maniobras inteligentes, ocultas y sombrías contra los Anbu de Iwa. Sus esfuerzos habían sido tan efectivos que Danzo le prometió, una vez más, el título de subcomandante, solo superado por el de Aburame, un tal miembro de ROT. Un título que significaba todo para él. Y, sin embargo, una vez más, todo se veía truncado por un solo chico. Esta vez, la orden había sido diferente. Eliminar a Ryusei directamente, durante el caos de un ataque a Kusagakure. Basta de manos prestadas, basta de elaborados intermediarios, acabemos con él limpiamente en el campo de batalla. Danzo estaba seguro de que tendría éxito. ¿Cómo no iba a tenerlo? Ryusei ni siquiera llevaba mucho tiempo siendo Jin, y en ese momento, una versión inferior de la técnica de Junsaku casi le había frito el cerebro a través de una liebre. El propio Junsaku se había mostrado confiado. Incluso había trabajado discretamente con Okabe para asegurarse de que Ryusei fuera enviado al sector más peligroso. Pero el disfraz, la trampa, el momento oportuno, esas fueron contribuciones suyas. La orden de Danzo debía permanecer en secreto, incluso para los oídos del Hokage.
Por eso Junsaku atacó rápido y con fuerza, con el objetivo de acabar con él antes de que nadie se diera cuenta. Mátalo, borra la memoria de los presentes que no eran la raíz, con su fuerza y técnica. ¿Quién creería a los shinobi de Kusagakure si dijeran lo contrario? Pero ahora la situación se estaba descontrolando. Ryusei estaba recuperando clones, llamando la atención. Los shinobi de Konoha se daban cuenta de que algo andaba mal, de que los suyos estaban chocando entre sí. La ventana se estaba cerrando. Y Junsaku, por segunda vez, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies debido a ese mismo objetivo. Ryusei se abrió paso entre el caos como un joven tigre liberado de su jaula, con los pasos de choque explotando bajo sus pies. Los agentes de Roth que intentaban proteger a su comandante fueron lanzados a un lado, dispersos como hojas, antes de que él los atravesara de un solo salto. Su talón cayó con fuerza en un Senjuel Drop, y la tierra tembló bajo el golpe. Los objetos temblaron, los escombros cayeron como lluvia, e incluso los shinobi más experimentados se tambalearon por la onda expansiva. El rostro de Junsuke se contrajo. Tenía ventaja a distancia, pero aquí, a corta distancia, era débil. Sus manos temblaban mientras manifestaba algunos virotes más de su ballesta espectral, gritando hacia Ryusei. Ryusei sonrió con sorna, dejando que la flecha de luz lo golpeara de frente, solo para que se disolviera inofensivamente contra su defensa recién forjada, Liberación Yin, bastión interior. Mientras esquivaba a los demás en pleno vuelo. La técnica, al activarse, despejaba los canales de los chakras alrededor de su cerebro con una corriente arrolladora, al tiempo que elevaba un escudo constante que protegía el alma misma mediante muchas corrientes pasivas más pequeñas. La mente era la puerta del alma, y la suya ahora estaba cerrada con llave, claridad y protección fusionadas en una sola. Si hubieras corrido, tal vez podrías haber escapado. Pero sigues disparando, ¿qué pasa? ¿Me tienes miedo? El sudor le perlaba las sienes a Junsuke. Apenas pudo rodar a un lado, y el talón impactó contra la piedra donde había estado parado. Sus agentes se dispersaron, conmocionados por la explosión. Ryusei se irguió, tranquilo, y su sonrisa de ojos entrecerrados se curvó aún más. Yamanaka, ¿eh? Trucos ingeniosos. ¿Eras tú, no? He estado esperando conocerte en persona. La última vez, enviaste una liebre. Esta vez, viniste tú mismo. Un error. 67. Una baja que sacude el juego. Junsaku apretó la mandíbula, pero el sello en su lengua le impidió articular palabra. Intentó hacer un sello manual, pero Ryusei le aplastó la muñeca contra el suelo con el pie antes de que pudiera formarse. No puedes hablar, no puedes explicarte, ni siquiera puedes suplicar, prosiguió Ryusei con ligereza, como si entablara una conversación trivial. Rood debe ser un lugar divertidísimo para vivir. Te poseen en cuerpo, mente e incluso tus últimas palabras. Dime, cuando cierras los ojos, ¿sueñas con la libertad, o solo con la correa de Danzo? El rostro de Yamanaka se contrajo de rabia, sus venas se hincharon mientras forcejeaba inútilmente. Le ardían los ojos, pero no emitía sonido alguno. Ryusei se agachó, colocando una mano en su mejilla como si lo estuviera consolando, aunque su sonrisa seguía siendo aguda. Casi me fríes el cerebro una vez. 3 veces hoy, de hecho. Para la mayoría de la gente, eso sería imperdonable. Para mí, bueno, te perdono. Porque puedo matarte yo mismo. Junsaku agitó con más fuerza, y su ballesta artificial chisporroteó por última vez. Ryusei le propinó un fuerte golpe con el talón en el muslo, fracturándole el hueso, y se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Danzo. Hiruzen. Y todos los demás que están debajo de ustedes. No se preocupen, todos se pondrán en fila por turno. Los ojos de Yamanaka se abrieron desmesuradamente, con las pupilas temblando, y luego la luz se atenuó cuando la palma de Ryusei se llenó de chakra y le rompió el cuello limpiamente. Siguió un silencio. Ryusei se puso de pie, sacudiéndose las manos, casi como si se hubiera recuperado. Por primera vez desde que despertó en este mundo, no solo huyó o se escondía, sino que se había vuelto y había contraatacado. Se sintió bien. Brutal, simple, honesto. Como dejar respirar por fin a la bestia que llevaba dentro. Sus labios se curvaron de nuevo en aquella sonrisa demasiado dulce mientras retrocedía hacia el caos de la batalla, una bestia apenas controlada de nuevo. Sabía que aún no había terminado y que a continuación tendría que lidiar con las consecuencias. Ryusei sabía que la única razón por la que había sobrevivido una vez más era porque el enemigo no tenía ni idea de cuánto había mejorado su defensa contra el genjutsu desde entonces. En todo caso, probablemente creían lo contrario.
Que el genjutsu era su punto débil, algo que podían explotar. Quizás por eso Danzo volvió a enviar al mismo hombre, aunque en circunstancias diferentes. Típico de él. Probablemente pensaba que podía resolver cualquier problema por la fuerza bruta, mediante pura agresividad. Para ellos, seguía siendo el niño que casi se desplomó tras un solo ataque hacía unos meses. Pero, en verdad, Ryusei también se había sobreestimado un poco. No era intocable en ese aspecto, como acababan de recordarle. Sin embargo, al menos había corregido su error a tiempo. Antes de esto, ya había practicado Jin Release de forma paralela, aunque solo fuera un poco. Eso, combinado con la mentalidad adecuada en ese momento, le dio el destello de inspiración que necesitaba en esa fracción de segundo entre la vida y la muerte. Sin ello, ya estaría acabado. Junsaku era mucho más fuerte que el Junin de Yogakure al que Ryusei se había enfrentado antes. Su técnica no se limitaba al genjutsu. También era ningenjutsu. Sin embargo, era mucho más potente, más engañoso, más versátil. Podía disparar múltiples tiros, ajustarlos en el aire, colocar trampas en capas y encadenarlas con otras ilusiones. Su dominio en el campo de batalla era muy superior. No se podían comparar. Aquel Junin de Yogakure era una mera sombra. Este Yamanaka era auténtico. Exceptuando a algunos Uchiha, podría ser ya el usuario de genjutsu más poderoso del mundo. Solo los veteranos con Sharingan de 3 Tomoe, además de ser especialistas que vivían y respiraban genjutsu, podían rivalizar con él. Y aún así Ryusei había resistido. Eso ya le decía algo. Sentía que el límite de su resistencia ya no era la técnica genjutsu promedio del Sharingan, incluso si la realizaba un usuario del Mangekyo. Solo las habilidades especiales y excepcionales del Mangekyo, como el propio Tsukuyomi, podrían aún superarlo. Creía que cualquier cosa menor le haría quebrarse. Sin embargo, si tuviera el Byakugan, probablemente incluso las ilusiones del Mangekyo podrían ser expulsadas, pensó Ryusei, sintiendo cómo aumentaba su confianza. Su energía espiritual ya era superior a la media, y su percepción sensorial externa e interna mejor que la media. Y ahora también había forjado una poderosa defensa de liberación Yin, algo capaz de resistir y deshacer el genjutsu de frente. Por eso estaba tan seguro. Era una combinación perfecta contra cualquier usuario de genjutsu. Primero, los obligaba a esforzarse mucho más si querían siquiera atraparlo. En segundo lugar, incluso si lo hubieran logrado, él era mucho mejor para detectar el impacto. Y en tercer lugar, una vez que lo detectaba, podía disiparlo con mucha más facilidad que antes. En realidad, antes de esta pelea, no podía medir con exactitud todo el alcance de su progreso hasta ese momento en ese aspecto, por lo que siempre existía el riesgo de un exceso de confianza. Pero después de esta pelea, después de soportar algo en la cima absoluta del genjutsu, finalmente pudo estar más seguro. Junsaku no era un enemigo cualquiera. Era un Junin de élite, y no uno débil. Un hombre cuya técnica, aplicada correctamente, podría haber dejado fuera de combate a casi cualquiera. Incluso un Kage podría caer si fuera golpeado desprevenido. Y sin embargo, Ryusei no solo se resistió, sino que lo mató. No había ganado por casualidad. Lo había aplastado porque su defensa con genjutsu era simplemente la contraperfecta. El resto, su velocidad, su fuerza bruta en el corto alcance, fue simplemente el toque final. Ryusei permanecía en medio del caos, aguzando su mente incluso mientras el campo de batalla rugía a su alrededor. El cuerpo de Junsaku aún estaba tibio a sus espaldas, pero él ya sabía lo que eso significaba. Matar a un líder de la división raíz no era asunto menor. Las máscaras ya no estaban, el juego ya no se escondía bajo velos. Para la facción de Danzo y Hiruzen, su supervivencia hasta ahora aún podría explicarse como una casualidad, o pasarse por alto como algo tolerable. Pero en el momento en que les llegara la noticia de que no solo había matado a un oficial de alto rango de Root, sino a uno tan hábil como Junsaku, ya no sería algo que pudieran ignorar. Y lo que es peor, ahora sabrían que poseía una defensa contra el genjutsu que ni siquiera un Junin de élite podría romper. Ese solo hecho inquietaría al círculo del Hokage. Ryusei exhaló lentamente, forzando la calma en su pecho. Sabía lo que se avecinaba. Otra tormenta. La única pregunta era cuándo y cómo. ¿Huir? La idea le cruzó la mente, pero la descartó. A menos que no tuviera otra opción. Si abandonara Konoha ahora, perdería las oportunidades que le brindaba seguir dentro del sistema. Además, la influencia del Hokage podía extenderse más allá de las fronteras. Huir no le garantizaría la supervivencia. Solo facilitaría que lo eliminaran sin dejar testigos. ¿Y luego qué?
Esa era solo una parte de la razón por la que Ryusei sacó el pergamino de sellado especial que había comprado antes, uno lo suficientemente grande como para contener un cuerpo humano. Selló el cadáver sin dudarlo, pensando que de todos modos podría resultarle útil más adelante de una forma u otra. Sus ojos se entrecerraron a medida que su red sensorial se expandía. A su alrededor, los agentes de Roth estaban momentáneamente confundidos, conmocionados por la repentina muerte de Hunsaku. Pero los shinobi de Kusagakure que habían estado bajo el control de Yamanaka despertaron de repente y se alzaron contra ellos. Nadie tuvo tiempo de darse cuenta de que Ryusei permanecía inmóvil en medio de todo. Sus pensamientos se volvieron afilados como navajas. ¿Fue este un plan exclusivo de Danzo, oculto incluso para Hiruzen? ¿O acaso el Hokage también lo sabía? Las probabilidades de que Danzo actuara sin aprobación eran mínimas. Demasiadas acciones no autorizadas a lo largo de los años resultaron ser órdenes susurradas desde arriba. Ryusei no se atrevió a arriesgarse con esa posibilidad. ¿Qué escudo podría crear ahora mismo? La respuesta fue clara. Mérito. Si demostrara abiertamente su fuerza aquí, contribuyera visiblemente y se ganara un reconocimiento indiscutible, obligaría a Hiruzen a tomar una decisión. Esta vez había demasiados testigos que podrían transmitir la información a las fuerzas de la aldea. Aunque no estaban directamente bajo el control personal del Hokage, 4 shinobi Jonin regulares de Konoha también ajenos a raíz, e incluso el propio Choza Akimichi, cuya lealtad era conocida pero que no podía mentir fácilmente sobre lo que vio. Hiruzen no podía silenciarlos a todos sin parecer un tirano. Si Ryusei muriera más tarde en la aldea, tras haber realizado grandes hazañas meritorias durante la defensa de esta guarnición, ¿a quién culparían algunas mentes en Konoha? ¿Quién tiene el poder para permitirlo? Hiruzen ya se enfrentaba a una guerra impopular. Lo último que podía permitirse eran rumores de que había ejecutado a sus propios soldados meritocráticos literalmente sin razón alguna antes de la guerra. ¿Cómo motivaría eso a los demás shinobi enviados a la guerra ahora mismo? Ryusei sonrió levemente para sí mismo. Esa era la ventaja. Ese era el escudo. Su chakra se intensificó. Clones de sombra surgieron de repente, deslizándose a su posición con perfecta coordinación. Su campo sensorial los entretejía como extensiones de su cuerpo, clones que se lanzaban hacia adelante en formación. Se unió a los shinobi de raíz para sofocar el ataque de Kusagakure. Sus clones rompieron las líneas y dispersaron sus filas. Esta vez, nadie se movió para detenerlo. La muerte de Hunsaku había acallado eso. Para los agentes que se encontraban en las cercanías, el objetivo principal de la misión era claro. Defender la guarnición era lo primero. Ryusei Nishida siempre había sido un objetivo secundario. Su muerte fue, en mayor medida, responsabilidad personal de Junsuke. La defensa de la guarnición era la verdadera prioridad a largo plazo en la que habían estado trabajando durante meses. La orden de ejecución de Ryusei fue, entretanto, repentina. Si no lograban retenerlo, el castigo sería mucho peor que simplemente perder la oportunidad de eliminar a Ryusei. Sin mencionar que, incluso si quisieran y desperdiciaran fuerzas luchando contra Ryusei, la fuerza de Kusagakure se burlaría de ellos, no lo permitiría y los aniquilaría allí mismo. El campo de batalla retumbaba a su alrededor, acero contra acero, llamas relampagueando en el crepúsculo, presión de chakra chocando como olas. Pero la mente de Ryusei era fría y clara. Luchó con ahínco, haciendo retroceder al enemigo paso a paso, pero su mirada ya estaba puesta en el futuro. ¿Dónde, en este campo de batalla, podría obtener el mayor mérito? ¿Dónde podría asestar un golpe tan profundo que el propio Hiruzen se atragantara ante la idea de borrarlo del mapa y encontrar su próximo escudo? 68. Buscando aliados en el caos, Ryusei evaluó rápidamente el estado del campo de batalla. El enemigo contaba con una superioridad numérica varias veces mayor que las fuerzas de Konoha, y si bien la calidad de Konoha era superior, no era ni mucho menos suficiente para salvar la diferencia. Las murallas de la guarnición ya habían sido derribadas y los combates se extendieron por todo el terreno. Si nada cambiaba, era solo cuestión de tiempo que fueran arrasados. La única razón por la que las cosas no se habían derrumbado ya era porque dos monstruos mantenían la línea. Choza Akimichi se había transformado en un coloso gigantesco, que dominaba el campo de batalla. La técnica de tamaño múltiple de su clan magnificaba su cuerpo hasta convertirlo en un muro viviente. Cada barrido de sus brazos gigantes aplastaba escuadrones enteros de enemigos a la vez. Cada paso hacía temblar la tierra, dispersando a los oponentes más débiles.
Sus vastas reservas de chakra le permitieron mantener ese ritmo con pocos signos de debilitamiento, y cuando la presión aumentaba, desataba su tanque bala humano, una fortaleza giratoria de carne y chakra, o incluso activaba el modo mariposa de su clan, aumentando su ya titánica fuerza a niveles aterradores. Sobre él, Yukino Sumi se elevaba sobre una enorme águila de tinta, sus pinceladas rebosantes de movimiento. El poder de Super Beast Imitating Drawing le otorgaba el cielo mismo como ama. Bandadas de pájaros de tinta se lanzaron en picado contra el enemigo, explotando en ráfagas de llamas y etiquetas empapadas de tinta. Bestias de mayor tamaño, dibujadas en un instante por su mano, saltaron de la página a la realidad, irrumpiendo en el campo de batalla como monstruos invocados. Con su dibujo imitador de superdioses, dio vida a construcciones titánicas, armas de arte vivientes que abrumaban con su mera presencia. Sus clones de tinta se movían rápidamente entre la refriega, distrayendo, golpeando y detonando cuando se veían acorralados. Ryusei los estudió con atención. Ambos canalizaban el elemento Yang de formas diferentes. El poder de Choza provenía de la vitalidad pura. El chakra Yang alimentaba las técnicas de expansión corporal de su clan, convirtiendo su propia carne en un arma, utilizando las vastas células grasas que había almacenado como una especie de base y fuente de nutrientes. Su fuerza era la expresión más literal de Yang, energía física llevada al extremo. Yukino, por otro lado, infundió su chakra en tinta, animando sus creaciones con una energía que parecía real. El chakra Yang insufló vitalidad a lo que debería haber sido pigmento muerto, dándole movimiento, peso y fuerza. La suya era más sutil, pero no menos letal. El mismo principio aplicado a través del arte en lugar de la carne. Ambos están usando el elemento Yang, pero en idiomas completamente diferentes, pensó Ryusei, entrecerrando los ojos mientras percibía el campo de batalla a través de su red sensorial. Entonces comprendió por qué se les consideraba verdaderos Chunin de élite. De hecho, Choza en particular estaba en otro nivel completamente distinto. Con ese cuerpo monstruoso, esa resistencia inagotable y ese chakra potenciado por las mariposas, estaba más cerca de ser un Quasi-Kage que cualquier otra cosa. Aún así, incluso con ellos liderando la batalla, no fue suficiente. Ryusei agudizó sus sentidos, rastreando cada firma de chakra en el caos. Encontró rápidamente al comandante enemigo. El hombre no luchaba de frente. Se movía en círculos como un depredador, esperando el momento oportuno. Ryusei alcanzó a vislumbrarlo derribando a dos Chunin de Konoha con una eficiencia precisa y despiadada, mientras su atención volvía repetidamente hacia las aberturas alrededor de Choza. Si actúa en el momento equivocado, Choza caerá. Y entonces toda esta fortaleza se derrumbará con él. Él ya lo sabía. Contra ese comandante solo, no tenía ninguna posibilidad. También era un Jonin de élite legítimo y de primer nivel, y no tenía una contraestrategia tan fuerte contra él como la que tenía con Yamanaka. Todavía no. Si se precipitara a ciegas, solo sería otro cadáver en el suelo. Pero también sabía que si nadie lo desafiaba, el comandante elegiría su momento y terminaría esta pelea de un solo golpe. Eso dejaba solo una opción. Necesitaré refuerzos, pensó Ryusei con pesimismo, mientras su mente ya repasaba nombres y opciones. Ya se estaba moviendo antes de que el pensamiento terminara de formarse por completo. Aparte de Choza y Yukino, no quedaban muchos luchadores fuertes en activo en el campo de batalla. El capitán Anbu enmascarado también era un Chunin de alto nivel como el propio Ryusei, pero estaba atado, rodeado de docenas de ellos y obligado a abrirse paso entre ellos con sus técnicas Inuzuka. Los demás capitanes de raíz de rango medio Chunin también estaban enfrascados en sus propias luchas. Así que Ryusei siguió buscando mientras corría. Sus sentidos se agudizaron, sus ojos se volvieron penetrantes, analizando cada destello de chakra. Atravesó el campo de batalla como un fantasma, con su primer portal resplandeciente y el destello corporal relámpago fusionado en cada paso. Gracias a su supresión sensorial, logró pasar desapercibido en escaramuzas enteras. Quienes lo vieron demasiado tarde se abalanzaron de todos modos, solo para encontrarse golpeando a un clon de sombra. Ryusei dejó esos clones como señuelos, atrayendo la atención del enemigo el tiempo suficiente antes de disiparlos y retirar la mayor parte del chakra. En el camino, fue revelando partes de su creciente arsenal. Las técnicas de viento, agua y tierra de rango D y C que había estado perfeccionando durante los últimos meses cobraron vida en rápida sucesión. Un muro de agua para sofocar un ataque de fuego, una estaca de tierra para hacer tropezar a un enemigo que carga, una ráfaga cortante para derribar proyectiles del aire.
Su enorme versatilidad lo convirtió en una contramedida móvil, capaz de neutralizar cualquier elemento que los shinobi de Kusagakure le lanzaran. Y luego estaba su última creación. Una fusión de 3 técnicas de la academia: clonación, transformación y sustitución. Sencillo por separado, pero letal en conjunto. Si un enemigo lo atacaba, él sacaba un clon común, lo transformaba a su imagen y semejanza mientras ocultaba que secretamente le había colocado etiquetas explosivas, y sustituía su cuerpo con él en un solo movimiento fluido. Para cuando el enemigo atacara, estaría cortando un señuelo, detonando en su propia cara, mientras Ryusei reaparecía ileso tras ellos. Una artimaña nacida de los restos, pero mucho más peligrosa que cualquier arma de rango E. De repente, Ryusei oyó un grito de ira al pasar junto a un enorme muro de tierra. Okabe estuvo allí, apostado desde el principio junto con otros especialistas en liberación de tierra, para abrirse paso en el campo de batalla y bloquear el movimiento enemigo. El propio muro se había convertido en una plataforma defensiva, y algunos shinobi de largo alcance de Konoha estaban apostados en lo alto, disparando desde una relativa seguridad. El rostro de Okabe se ensombreció al instante en que vio a Ryusei cruzar corriendo el campo. Su expresión se crispó, como si se hubiera amargado simplemente por el hecho de que Ryusei siguiera con vida. Ladró, con la voz áspera de ira. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué no estás en tu puesto? 69. Si tienes miedo, quédate atrás. Ryusei respondió con su habitual mirada de ojos entrecerrados, aunque esta vez había acero en ella. Ese sector ya está estabilizado. Contribuí a cambiar el rumbo allí. Se mantendrá. Pero viendo el estado de este campo de batalla, no durará si las cosas siguen así. Si queremos una victoria decisiva, alguien tiene que arriesgarse. Voy a por su comandante. Okabe entrecerró los ojos, estudiándolo. Hacía un momento, había vuelto a lanzar deliberadamente a Ryusei a la escaramuza más peligrosa para Konoha, esperando que lo destrozaran. Según los informes de Root, alguien con un nivel de fuerza Chunin bajo no debería haber podido escapar de esa masacre, y mucho menos inclinar la balanza a favor de Konoha. Pero allí estaba Ryusei, vivo, más fuerte y, al parecer, con aspiraciones más altas. Eso solo significaba una cosa: el chico había estado ocultando su verdadera fuerza y ahora la había revelado. Para Okabe, darse cuenta de eso fue doloroso. Significaba que Ryusei lo había sorprendido, que había superado el molde en el que lo habían encasillado. Okabe sintió que la rabia le oprimía el pecho. Si él hubiera estado en la misma situación de la que Ryusei acababa de sobrevivir, quizá ni siquiera él habría salido ileso. Por eso ya pensaba que Ryusei lo había superado y que quizás había alcanzado un nivel Jonin alto. Pero junto a la ira surgió el cálculo. Decidió mentalmente informar de todo directamente al Hokage. El crecimiento oculto de Ryusei no pasaría desapercibido. Sin embargo, la idea de que cargara directamente contra el comandante enemigo le provocaba una especie de macabra diversión. ¿Qué idiota intenta lanzarse de frente contra un comandante de alto rango? Eso era una sentencia de muerte. Entonces el tono de Okabe se suavizó, casi alentador, aunque con un trasfondo burlón. Si esa es tu decisión, entonces haz que valga la pena. Ryusei asintió levemente, nada más que su habitual y tranquila señal de reconocimiento, y se dio la vuelta, deslizándose de nuevo entre el caos. Ryusei finalmente se abrió paso entre el caos y encontró a Renjiro acorralado por 3 enemigos. El tanto de Renjiro relampagueaba. Sus movimientos eran rápidos pero imprecisos, incapaz de acercarse mientras la formación lo obligaba a retroceder. Cuando Ryusei apareció de repente a su lado, Renjiro lo miró sorprendido. ¿Dónde demonios estabas? Ryusei sonrió con sorna, con los ojos entrecerrados y brillantes. No hay mucho tiempo para explicar. Si confías en mí y tienes hambre de un pez grande, sígueme. Uno de los Chunin enemigos soltó una carcajada. ¿Mocosos? ¿Peces gordos? Seréis cadáveres antes de que acabe la hora. Ryusei ladeó la cabeza y replicó secamente. Extrañas palabras viniendo de un hombre que está a punto de ser fileteado. Los labios de Renjiro se curvaron en una sonrisa involuntaria. Bien. Primero vamos a destriparlos. Juntos avanzaron con ímpetu. Los clones de sombra de Renjiro surgieron del suelo, intentando desbaratar la formación enemiga, pero el escuadrón Kusagakure se dispersó y los aniquiló antes de que pudiera acercarse. Fue entonces cuando Ryusei se escabulló, más rápido de lo que incluso Renjiro pudo seguirle el rastro. Su técnica de destello corporal relámpago, ahora totalmente dominada, combinada con la primera puerta, lo convirtió en un borrón. Renjiro parpadeó una vez, asimilando el cambio repentino.
Es aún más rápido que antes, lo habrá dominado. Liberado de tener que romper él mismo su línea, Renjiro volvió a su despiadado estilo ataque, borrando su presencia en pleno golpe, con un juego de pies impredecible, ataques con el tanto guiados por un flujo de chakra relámpago, y su hoja afilada mediante una transformación de forma precisa hasta que cada corte amenazaba con seccionar tendones. Mientras tanto, Ryusei reveló un nuevo estilo forjado en esta misma prueba. Gracias a la primera puerta, que amplificaba su cuerpo, y a su dominio absoluto del destello corporal relámpago, se movía como una bestia desatada. Cada paso era un borrón repentino, cada golpe, contundente y brutal. Estilo colmillo de lobo. Sus extremidades se extendían en arcos afilados como garras, patadas potentes que rompían la guardia, palmas cargadas de chakra que impactaban contra articulaciones y puntos débiles con violenta precisión. Era brutal y rápido, abrumador antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Y entonces desveló una técnica que hizo que los ojos de Renjiro se abrieran de par en par. Palma destrozada. El chakra se condensaba en los golpes de Ryusei, no era refinado como el puño suave, sino contundente. Cuando su palma impactó contra el hombro del enemigo, la fuerza sobrecargó la articulación. El hueso crujió y el hombre soltó su arma con un grito ahogado. Renjiro silbó suavemente mientras abatía a otro a su lado. ¿Qué demonios has inventado ahora? ¿Una versión más brutal del puño suave? Crudo, pero funciona. Ryusei solo sonrió con la mirada desquiciada, mientras la sangre goteaba de un corte en su mejilla donde un enemigo había logrado alcanzarlo. Llámalo como quieras. Es más rápido romperlos que sellarlos. Renjiro resopló. Estás loco. Y Ryusei lo demostró, porque a pesar de haber recibido varios golpes con contraataques, pequeños cortes y moretones acumulándose, siguió sonriendo como un hombre poseído. Cada vez que su cuerpo gritaba, Yang Palm lo recomponía. El daño nunca duró. En lugar de disminuir su ritmo, parecía volverse más agudo, más fuerte, como si el dolor solo profundizara aún más en su estilo. Renjiro lo vio. La forma en que Ryusei se perfeccionaba en plena batalla, afinando sus movimientos sobre la marcha. En constante evolución, siempre avanzando. Apretó los dientes. TCH, si no sigo su ritmo, me dejará atrás para siempre. Tras unos minutos más de ataques coordinados, Ryusei y Renjiro acabaron con el último de sus oponentes. El aire estaba denso de humo y del hedor metálico de la sangre, pero ninguno de los dos disminuyó. Avanzaron por el campo de batalla, lado a lado. Renjiro finalmente rompió el silencio, jadeando levemente. Bien, Ryusei. ¿Me vas a decir a dónde demonios vamos ahora? Ryusei mantuvo su sonrisa de ojos entrecerrados, con un tono casi casual. Sencillo. Vamos a matar al comandante enemigo. Renjiro vaciló un paso. ¿El comandante? Has perdido la cabeza. Ryusei lo miró de reojo y sonrió con sorna. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Renjiro chasqueó la lengua, fulminándolo con la mirada pero incapaz de eludir el desafío. TCH. Bien. Seguiré tu locura. Solo no llores cuando te supere. Ryusei soltó una risita y luego añadió con suavidad. Pero antes de eso, vamos a recoger a Kanae. Renjiro le lanzó una mirada fulminante. ¿Kanae? ¿Por qué la involucras en esto? Es fuerte, pero contra un comandante, es la única otra persona en la que puedo confiar ahora mismo, interrumpió Ryusei con voz suave pero firme. Y aunque todavía esté un poco rezagada, tengo otro regalo para ella. Renjiro arqueó una ceja. ¿Regalo? ¿De qué estás hablando? Ryusei solo sonrió con más amplitud, deliberadamente vaga. De todos modos, no lo entenderías. Renjiro lo miró fijamente, sin palabras por un instante, y luego gimió. Estás loco. Primero el comandante, ahora esto, TCH, da igual. Solo no me metas en este lío con ella. La sonrisa de Ryusei no se desvaneció mientras se abrían paso entre el caos hacia la posición de Kanae, que no estaba lejos de donde Renjiro había estado luchando antes. 70. Alivio envuelto en ojos entrecerrados. Ryusei llevaba mucho tiempo dándole vueltas a las ideas de pala destrozadora y estilo colmillo del lobo, poco después de tomar la decisión inicial de profundizar más en el taijutsu, a diferencia del propietario original. Simplemente no había estado capacitado para implementarlas realmente hasta hace poco. Ambas exigían más fuerza bruta y velocidad de la que su cuerpo podía proporcionarle antes, el tipo de fuerza que solo le otorgaba abrir la primera puerta. Después de todo, el hecho de que no pudiera lograr algo en ese momento no significaba que Ryusei no pudiera planearlo.
Así fue como había crecido tanto en primer lugar, siempre trazando rutas con anticipación, siempre pensando en cómo seguir adelante. Hacía tiempo que había dominado el arte de exprimir al máximo cada instante. El estilo colmillo del lobo, en particular, requería piernas explosivas, y ahora que su destello corporal relámpago estaba perfeccionado, finalmente las tenía. Piernas diseñadas para correr podían reconvertirse en armas, propinando patadas salvajes a los guardias y transmitiendo rayos por contacto. Había adoptado el énfasis en el ataque a la parte inferior del cuerpo de Midway, cuyo estilo de taijutsu se basaba en gran medida en las patadas en los primeros gates. Sin embargo, las piernas eran solo el acto de apertura en el diseño de Ryusei, una forma de romper defensas y forzar aperturas. Los golpes certeros provenían de sus brazos, chakra condensado en proyecciones similares a garras, de un azul tenue y afiladas, que desgarraban articulaciones y carne. La inspiración había surgido del flujo de chakra de Renjiro en su tanto. Ryusei no podía alcanzar la precisión de Renjiro, pero podía aplicar el principio de forma tosca, convirtiendo sus propias manos en garras desgarradoras dirigidas a objetivos más grandes como hombros, codos y rodillas. Shatter Palm era diferente. Ese había nacido de observar Gentle Fist de Kanae durante tanto tiempo. Por supuesto, no podía replicar su habilidad para sellar Tenketsu ni para dañar órganos internos, pero sí podía fusionar la fuerza física bruta con las réplicas de chakra para lograr un efecto brutal. Un solo golpe podía sobrecargar y colapsar las articulaciones por completo, inmovilizando al oponente al instante. Era menos sutileza, más lucha cuerpo a cuerpo, pero no por ello menos efectivo. Entre los dos, Ryusei finalmente tenía su propio arsenal de taijutsu, rápido, brutal y exclusivamente suyo. Pero incluso mientras las utilizaba ahora, reconocía que su fuente de creatividad para nuevas estrategias probablemente se estaba agotando. Hasta que no alcanzara al menos la sexta puerta, no habría beneficios adicionales en inventar más. Los 5 primeros simplemente perfeccionarían lo que ya tenía. El nuevo crecimiento exponencial real no comenzaría hasta la sexta, séptima y finalmente la octava puerta. Una vez que realmente alcanzabas el dominio del taijutsu, dejaba de tener sentido etiquetar cada movimiento y tratarlos como técnicas separadas. A ese nivel, todo fluía de forma natural, un golpe se fundía con el siguiente, el arsenal se transformaba y remodelaba a medida que tu cuerpo evolucionaba y tu fuerza crecía. Por eso Ryusei ya no se molestaba en clasificar o separar mentalmente sus técnicas. Ya no era un principiante. En realidad, probablemente ya era el tercer practicante de taijutsu más fuerte de la aldea, solo por detrás de Midway y Tsunade. Y no se les veía gritando el nombre de cada golpe que lanzaban. Simplemente luchaban con su estilo propio, con fluidez, como si fuera algo natural. Las únicas excepciones podrían ser algunos de los Chunin de élite de la rama principal Iga, Oyashi y su padre, el actual patriarca del clan. Pero incluso entonces, Ryusei los veía de otra manera. Su poder provenía del puño suave, un estilo que se basaba en el Byakugan, la precisión y la delicadeza. Nunca sometieron sus cuerpos a esos extremos brutales. Su filosofía era la del puño fuerte, y su palma destrozadora era precisamente eso, una técnica del puño fuerte, aunque su concepto se inspirara en el clan Iga. Pertenecía a un ámbito completamente distinto. Movimientos como palma destrozadora o estilo colmillo del lobo no eran inherentemente más fuertes que sus otros taijutsu, como paso de choque potenciado por la primera puerta, golpe de talón senju, puño de serpiente enroscada o guardia de sauce fluido. La única diferencia radicaba en el momento. Las condiciones necesarias para crearlas, piernas más fuertes, mayor velocidad, más fuerza, solo se dieron una vez que abrió la primera puerta y dominó por completo el destello corporal relámpago. El resto ya lo podía utilizar de antemano. La esencia personal del puño fuerte de Ryusei también era distinta de la de Dui y Tsunade. Tsunade personificaba un poder abrumador e implacable, la fusión del taijutsu y el chakra médico que convertía su cuerpo en algo monstruoso una vez combinado con su sello. Dui, con menos cualificaciones, perfeccionó su juego de patadas y se especializó en técnicas de loto, engaño, gravedad, impulso, utilizando la fuerza del enemigo en su contra. La trayectoria de Ryusei se situaba en algún punto intermedio entre ambas. Al principio tenía mejores aptitudes naturales que Dui, pero ni de lejos la ventaja absoluta de Tsunade. Esa brecha lo obligó a innovar. Y a la larga, no la consideró una debilidad. Porque si más tarde consiguiera esas monstruosas mejoras médicas, o el sello, eso solo se sumaría a sus innovaciones y lo haría aún más peligroso. Recurrir al taijutsu a su edad era un arma de doble filo. Por un lado, tenía sentido.
Podía aprovechar rápidamente las oportunidades más fáciles. Pero el taijutsu estaba en última instancia ligado al cuerpo, y su cuerpo aún tenía solo 13 años. Frente a los shinobi adultos, existía una brecha biológica que ningún entrenamiento podía superar por completo a corto plazo. Sabía que los beneficios empezarían a disminuir si forzaba demasiado las cosas aquí y ahora. Por eso su plan era centrar su atención en otros ámbitos a continuación, desarrollando su fuerza de forma más general mientras dejaba que su crecimiento en taijutsu continuara de forma natural con la edad. Eso no significaba que fuera a aflojar el ritmo. Seguía teniendo la intención de abrir las 8 puertas lo más rápido posible, pero no iba a arriesgarlo todo en un campo donde el tiempo mismo era un factor tan importante como el esfuerzo. A Kanae le ardían los pulmones, su Byakugan se esforzaba al máximo mientras el sudor le humedecía el flequillo. Su uniforme, el atuendo oficial de Konoha que había elegido en lugar del de estilo Masiga, estaba roto y sucio, con cortes. Ella se mantuvo firme junto al puñado de shinobi que la acompañaban, pero la marea estaba en su contra. Los enemigos la acosaban uno tras otro, y su cuerpo se iba debilitando. Si esto continúa así, no aguantaré. Ninguno de nosotros lo hará, pensó, apretando la mandíbula. Nunca antes había participado en una batalla tan vasta, con cientos de shinobi enemigos enfrentándose a una fuerza de Konoha mucho menor. La balanza se inclinaba hacia el lado opuesto. Y esto es en realidad solo un preludio de la verdadera guerra mundial que comenzará pronto. Llevaba años entrenando para resistirse a su jaula, pero esto era diferente. Si nada cambiaba, ella perecería allí, con el sello de la rama lateral intacto, otra víctima anónima. Nunca antes había dudado de sí misma de esta manera. Su concentración flaqueó un segundo de más, y fue entonces cuando vio dos figuras que se abrían paso entre el caos como sombras. Ryusei y Renjiro. Se dirigieron directamente hacia su posición, arremetiendo contra el escuadrón Kusa desde ángulos opuestos. El tanto de Renjiro abrió una abertura, y su chakra, un rayo, fluyó deslumbrante y afilado. Ryusei se movió aún más rápido, sus pasos de choque, puños y palmas irrumpieron como una tormenta, y sus clones se dispersaron para ampliar el empuje. En segundos, la presión sofocante a su alrededor disminuyó, y los enemigos retrocedieron tambaleándose. Kanae parpadeó una vez, con el pecho agitado, mientras recuperaba el aliento. Entrecerró los ojos, con recelo, aunque el alivio la invadió. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz fría, casi intentando disimular el temblor que la recorría. Ryusei, con los ojos entrecerrados y una sonrisa burlona, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Porque estabas a punto de ser enterrado. Y tenemos cosas mejores que hacer que dejarte morir aquí. Renjiro soltó una carcajada mientras esquivaba un golpe. No le falta razón. Además, me prometió un pez enorme si lo seguía. Kanae los miró alternativamente, frunciendo el ceño. ¿Un pez grande? Ryusei esquivó una hoja, su talón impactó contra el pecho de un enemigo antes de volver a mirarla. El comandante. Vamos a por él. Se lo dije a Renjiro, y ahora te lo digo a ti. ¿Te apuntas? Las palabras la impactaron de una manera diferente a la que esperaba. No se trataba solo de la misión. Tenían ese mismo tono que él había usado antes, cuando la acorraló y presionó su chakra contra sus ojos, cuando habló con una sinceridad que atravesó su frialdad. Ella vaciló, con los labios entreabiertos, casi replicando, pero la sonrisa burlona de Ryusei perduró, como si ya supiera que ella lo seguiría. 71. Una técnica demasiado íntima para negarla. La voz de Ryusei se abrió paso entre el clamor, tranquila pero incisiva. Seguro que ya lo has visto. Tal y como están las cosas, este enfrentamiento no tiene remedio para Konoha. A menos que ocurra un milagro, todos acabaremos enterrados aquí. Así que, ¿por qué no me sigues e intentas provocarlo? Kanae le lanzó una mirada fulminante, mientras el sudor le resbalaba por la sien. ¿Milagros? No empieces con palabras vacías en medio de esto. Hablas mucho, pero no puedes convencer a la gente con tus fantasías. Ryusei sonrió con sorna, su mirada se suavizó por un instante, aunque la curva de sus labios siguió siendo provocativa. Sé lo que te preocupa. Que no eres lo suficientemente fuerte para eso, y también veo lo agotado que estás ahora. Pero no te preocupes. Por eso planeo darte otro regalo, uno aún más importante que el anterior. Con él, no solo te recuperarás, sino que serás más fuerte que nunca. Te convertirás en un activo valioso y saldrás de esto con méritos propios. ¿Estás listo? Kanae se puso rígida, atrapada entre la sospecha y la inquietud. ¿Qué tramas ahora?
¿Crees que con un poco de misterio basta para que te siga a ciegas? Ryusei soltó una risita, inclinándose más cerca mientras paraba un golpe con una precisión despreocupada. ¿Conspirando? Tal vez. Pero escucha, no pensaba darte esto tan pronto. No quería que pensaras que era un pesado que te obligaba a hacer cosas. Pero resulta que tengo una técnica que te viene como anillo al dedo. Llámame genio si quieres, un shinobi polímata que trastea en su tiempo libre. Y seamos sinceros, ahora mismo estarías perdido sin mí. Si yo no te ayudo, ¿quién lo hará? Las mejillas de Kanae se sonrojaron a pesar del polvo del campo de batalla, y su compostura se resquebrajó por un segundo. TCH, ¿de verdad que no sabes cuándo callarte?, murmuró, más nerviosa que enfadada. Renjiro rió desde cerca, mientras su tanto abatía a otro enemigo. Deberían buscar una habitación después de esto. O tal vez ya esté usando el campo de batalla como tal. Cállate, Renjiro. Espetó Kanae, desviando la mirada. Ryusei sonrió aún más, apartando con un gesto al último de los atacantes. Una vez que el campo a su alrededor se despejó, él se acercó, deteniéndose frente a ella, con los ojos entrecerrados en esa familiar mirada amable. Entonces, preguntó en voz baja, casi con demasiada naturalidad para la gravedad de sus palabras, ¿estás listo? Kanae replicó con frialdad, aunque su voz delataba un leve temblor. ¿De verdad crees que voy a seguirte solo porque tú lo dices? No des por sentado que puedes manipularme como si fuera uno de tus clones de sombra. Y, sin embargo, sus ojos se detuvieron en él más tiempo del que ella pretendía. Sin duda, se sintió un poco conmovida. Porque él tenía razón. Lógicamente, seguirlo le brindaba la única oportunidad de cambiar algo. Si realmente tenía la intención de atacar al comandante enemigo, entonces existía al menos una pequeña esperanza de victoria, tal vez incluso el tipo de mérito que podría elevar su posición en la aldea y el clan. Y sí, había acertado. Ella estaba preocupada. Preocupada porque ella era más débil que Renjiro y estaba muy por detrás de Ryusei. Preocupada porque temía que solo les perjudicara, sobre todo en su estado actual. Pero entonces recordó lo que su Byakugan había captado antes. Como su capitán, una vez más, había enviado deliberadamente a Ryusei a la sección más peligrosa del campo de batalla, prácticamente alimentándolo hasta la muerte. Sin embargo, había regresado con vida. Otra vez. Más que vivo, había vuelto irradiando un aura más poderosa que antes, abriéndose paso entre un mar de enemigos como si nada pudiera detenerlo. Y ella había podido ver algo de eso con su visión periférica de 360 grados. No estaba fanfarroneando. Antes ocultaba su fuerza. Y ahora, tal vez, era más fuerte que el propio capitán. Y aunque se odiaba a sí misma por ello, no podía negar lo que sus manos habían hecho en secreto. Ya había leído esos 2 manuales que él le había dado. Eran reales, valiosas, reveladoras, prueba de un conocimiento de alto nivel que no había visto ni siquiera en los archivos IGA. Ella sabía que él no había mentido. Y aunque cada página que pasaba hacía aumentar su sentimiento de culpa, aún así se armó de valor y las leyó, porque su ansia de fuerza era mayor. Porque no podía desperdiciar ni la más mínima posibilidad de libertad, y mucho menos materiales tan útiles. La culpa la atormentaba ahora, mezclándose con otro hecho que no podía sacudirse. Ya le gustaba. Hacía tiempo que se había mentalizado para no corresponderle jamás, pero eso no borraba la verdad. Así que, mientras él permanecía allí de pie, con palabras a la vez burlonas y extrañamente sinceras, ella volvió a enterrar su culpa, enterró el cuchillo que se le clavaba en el estómago y, tras cierta persuasión, se obligó a aceptar. Pero Ryusei lo notó. Percibió la sombra en sus ojos al responder, y en lugar de insistir, volvió a provocarla, dejando que su sonrisa burlona iluminara el ambiente. Lo justo para desconcertarla, lo justo para disipar la tristeza. Las mejillas de Kanae se sonrojaron y apretó los labios con fuerza mientras espetaba. Idiota. Renjiro, harto, abatió a otro enemigo antes de apuntarles con su tanto. Oigan, ¿podrían dejar sus riñas de enamorados para después de que sobrevivamos? Algunos estamos luchando en una guerra. Ryusei soltó una risita, entrecerrando los ojos con esa mirada de villano amable. Tienes razón, Renjiro. Es hora de ponernos serios. Se volvió hacia Kanae, rozando levemente con la mano su bolsa mientras se preparaba para revelar el regalo. Entonces, saquémoslo. Los labios de Ryusei se curvaron en esa sonrisa suya de ojos entrecerrados, peligrosa y lobuna, como si ya hubiera decidido algo. No metió la mano en su bolsa ni sacó ningún pergamino.
En cambio, de repente dio un paso adelante hacia Kanae, flexionando ligeramente los dedos, mientras el chakra Yamya chispeaba en las puntas de sus dedos como tenues garras brillantes. Kanae se puso rígida al instante. Su Byakugan se activó, las venas se le hincharon alrededor de las sienes y todo su cuerpo se tensó por la alama. Ya estaba cansada y sonrojada por la pelea, el sudor humedecía los mechones de cabello que se le pegaban a las mejillas, y ahora, sin previo aviso, Ryusei se dirigía directamente hacia ella, cerca, demasiado cerca. Ryusei no se molestó en dar explicaciones. Se acercó, rodeándola con un brazo por la espalda para mantenerla estable, mientras que con la otra mano presionaba firmemente su estómago justo debajo de las costillas. Sus dedos brillaban tenuemente con chakra verde dorado. Antes de que Kanae pudiera reaccionar, Ryusei la agarró por la muñeca y la atrajo hacia él, apoyando firmemente la otra palma de su mano contra su estómago. Entonces, con una velocidad repentina, su mano resplandeciente se deslizó hasta la parte baja de su espalda, apretando su cuerpo contra el de ella mientras el chakra fluía en oleadas. El calor que se extendía por su cuerpo le hizo flaquear las rodillas. Su rostro se puso carmesí. Kanae contuvo el aliento, sus mejillas se enrojecieron y sus manos se movieron inútilmente a sus costados. «¿Tú, qué estás haciendo, idiota?», siseó, con el rostro ardiendo, pero el calor que la inundaba la delató. 72. Coqueteo en el campo de batalla, edición Shinobi. Ryusei se inclinó un poco más cerca, con una sonrisa burlona en los labios. «Relájate, Kanae. Si quisiera aprovecharme de ti, no necesitaría excusas. Esto es para ayudarte. ¿O prefieres que me detenga a medias y te deje vulnerable?». Ignoró su protesta, su expresión permaneció impasible, la sonrisa no abandonó su rostro. Luego, sin dudarlo, su palma se movió hacia su pecho, cerca de la clavícula, rozándola peligrosamente antes de posarse allí, canalizando el chakra directamente a través de su red energética. «Suéltame. Idiota. La gente podría ver». Tartamudeó, forcejeando levemente, aunque su fuerza se desvanecía bajo el calor. Ryusei se acercó, hablando en voz baja. «Lo que estoy haciendo es evitar que seas una carga. Llámame como quieras, Kanae, pero al final seguirás siendo más fuerte gracias a mí». Kanae se quedó paralizada, temblando mientras el calor la inundaba en oleadas, y su rostro ardía de un rojo escarlata. «¿Estás loco? Esto es humillante», susurró ella, aunque su voz era temblorosa e irregular. Ryusei sonrió con sorna. «Entonces llámalo humillación, porque te hace más fuerte. En un momento, me lo agradecerás». Una mano deslizó entonces por su abdomen hacia sus piernas, cada toque preciso, deliberado, no tanteando, sino clínico, sus dedos irradiando calor mientras el chakra yang fluía a través de ellas. Ni siquiera le avisó. Aquella mano presionó contra su costado justo encima de la cadera, su pulgar rozando su piel a través del uniforme desgarrado, mientras que la otra mano permanecía firme sobre su pecho cerca de la clavícula. El chakra fluyó instantáneamente por su sistema. Kanae gritó, su rostro se puso completamente rojo y sus ojos se abrieron de golpe. ¿Tú me estás tocando ahí? En medio de la batalla». Espetó, con la voz una octava más aguda de lo habitual. Ryusei solo sonrió, entrecerrando los ojos con esa mirada fingidamente amable. «¿Ya hace calor? Bien. Eso significa que está funcionando». Con la otra mano, guió su muñeca hacia arriba, colocando dos dedos brillantes contra el costado de su cuello para estimular, finalmente, el flujo de su chakra en esa zona. Sus rostros quedaron muy cerca, el de él tranquilo y sonriente, el de ella sumamente nerviosa. Kanae se mordió el labio, cerró los ojos con fuerza y murmuró con voz temblorosa. «Eres insoportable, ¿te das cuenta de lo indecente que se ve esto?». Ryusei solo soltó una risita. «Indecente o no, cada segundo que pasa, estás más caliente». Su otra mano se deslizó finalmente hasta la parte interior de sus muñecas, canalizando el chakra hacia los meridianos de esa zona. El rostro de Kanae se puso rojo como un tomate, mientras intentaba apartarlo de un manotazo. «Estás loco. Estamos en medio de un campo de batalla». Su voz tembló, entre la indignación, la vergüenza y algo que prefería no mencionar. Renjiro, mientras tanto, permaneció paralizado por la conmoción durante todo el suceso, apenas logrando esquivar un ataque enemigo. De repente, despertó al oír el estruendo de la batalla. «Oye, Ryusei. ¿En serio estás haciendo esto aquí? ¿Ahora mismo? ¿Quieren que los deje solos, tortolitos, en medio de una guerra o qué?» «Cállate y concéntrate, ataque», replicó Ryusei secamente sin mirarlo, sujetando a una Kanae con firmeza. Su voz bajó, ahora sería.
Esto no es lo que crees. Escucha con atención, Iga. Esto es impulso vital, una técnica de liberación yang que perfeccioné hace mucho tiempo, incluso antes de abrir la primera puerta. Pero ya no la necesito para mí. Sin embargo, para Kanae es perfecta. Kanae volvió a entrecortar la respiración. El calor se extendía ahora más profundamente, no solo en la piel, sino a través de sus músculos, sus articulaciones, sus chakras. Su puño suave siempre se había basado en un control fino y una liberación precisa, y esperaba que este chakra tosco y contundente lo interrumpiera, pero en cambio, se alineó casi a la perfección, amplificando sus golpes sin desequilibrarlos, como lo comprobó hace un momento al microexpulsar trazas de chakra de algunos tenketsu de diferentes partes de su cuerpo. Le temblaron los labios. ¿Lo modificaste? Ryusei sonrió con sorna. Exacto. El original era como una versión barata de las puertas. Un estimulante de fuerza bruta. Tejido quemado, equilibrio destrozado. Inútil para mí ahora. Pero para ti, el puño suave no necesita el caos abrumador de las puertas. Necesita un cuerpo más preciso, una liberación más rápida y una descarga más potente en el punto de impacto. Así que lo reescribí, eliminé las partes que alteraban el sistema de chakra, lo ajusté para potenciar tus músculos, para que tus golpes sean más rápidos, más fuertes, más contundentes. Precisión intacta. Los ojos de Kanae se abrieron de par en par y, por un instante, se quedó mirándolo fijamente. El calor que la invadía no era solo chakra. Era ardiente, embriagador, extraño. Le dolía el pecho, sentía un cosquilleo en el estómago, su cuerpo la traicionaba. Idiota, susurró, con el rostro enrojecido y los ojos humedecidos de nuevo. Renjiro gimió sonoramente, casi gritando por encima del choque del acero. No me lo puedo creer. Está sonrojada. Él está sonriendo. Yo estoy aquí parado como un extra en tu maldita novela romántica. Esto es un campo de batalla, no una cita. Ryusei soltó una risita entre dientes y se inclinó un poco más cerca, lo suficiente para que Kanae sintiera su cálido aliento. Compruébalo si no me crees. ¿O piensas quedarte ahí enfurruñada mientras pierdo mi valioso tiempo confeccionando algo solo para ti? Su tono era cortante y burlón, pero había sinceridad en él. Kanae se mordió el labio con fuerza, intentando no mirarlo, pero su Byakugan la delató. A través de su visión, pudo verlo. Su red de chakra se fortaleció, su poder corporal aumentó. No podía negarlo. Apretó los puños, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y finalmente murmuró. Bien, lo probaré. Ryusei retiró las manos, dejando que el chakra se disipara. Bien. Luego te daré el manual completo. Con esos ejercicios de liberación yang que te di antes, pronto podrás replicarlo por tu cuenta. Entonces no solo te ayudaré, sino que lo dominarás tú mismo. A Kanae se le oprimió el pecho de una forma extraña. Nadie le había hablado nunca así ni la había ayudado de esa manera. Eso hizo que su rostro ardiera aún más, que su corazón latiera con más fuerza, que la culpa se le retorciera más profundamente en el estómago, pero aún así apretó la mandíbula y asintió. Ella ya había olvidado cómo Ryusei se había aprovechado de ella, o quizás sería más preciso decir que su cuerpo y su subconsciente ya habían comenzado a tratarlo como algo natural. De hecho, fue tan natural que ni siquiera opuso una defensa instintiva, dejándose llevar por esas extrañas y ardientes sensaciones antes incluso de que él le explicara que formaban parte de una técnica, reaccionando casi como si fueran una pareja normal. Ryusei volvió a sonreír con esa misma sonrisa lobuna. Ahora vámonos. Es hora de cazar a un comandante. No pensabas que me había molestado tanto solo para tomarte de la mano, ¿verdad? Renjiro puso los ojos en blanco con tanta fuerza que parecía doloroso. Que Dios me salve. Si el enemigo no me mata, ser el tercero en discordia en este circo lo hará. Los tres se volvieron juntos hacia la posición del comandante enemigo. Los pasos de Kanae se sentían más ligeros, su cuerpo más ágil, y las sondas de eyección de su puño gentil vibraban con renovada fuerza. Se sentía ahora prácticamente al mismo nivel que Renjiro, con una fuerza que, por el momento, la elevaba a la de un Junin bajo. El efecto no duraría para siempre, pero calculaba que se mantendría estable al menos durante la siguiente media hora, tiempo más que suficiente para marcar la diferencia en esta batalla. Mientras avanzaban por el campo de batalla devastado, esquivando cráteres humeantes y muros de piedra derruidos, Ryusei finalmente rompió el silencio con esa sonrisa suya de ojos entrecerrados. ¿Sabes, Kanae, te imaginas cuánto tiempo valioso perdí perfeccionando esa técnica solo para ti? Días, semanas de reflexión.
Todo para que pudieras pavonearte pareciendo más fuerte de lo que realmente eres. ¿Acaso no merezco al menos alguna recompensa? Interrogación de cierre. Las mejillas de Kanae se enrojecieron de repente y apartó la mirada bruscamente, intentando ocultar el rubor tras su flequillo húmedo. Eres increíble. ¿Quién te pidió que hicieras esto? Yo nunca pedí algo así, balbuceó, aunque la voz se le quebró a mitad de la frase, delatando el nerviosismo que intentaba disimular. Ryusei se inclinó un poco hacia ti, aún sonriendo. Exacto. No me lo pediste. Simplemente decidí que no podías seguir siendo débil. Así de generoso soy. Algunos lo llamarían amor. Idiota, siseó Kanae entre dientes, con el rostro ardiendo y acelerando el paso como si quisiera huir de sus palabras. Si sigues hablando así en el campo de batalla, la gente pensará que has perdido la cabeza. Detrás de ellos, Renjiro gimió sonoramente, arrastrando su tanto por la piedra con un ruido exagerado. ¡Increíble! ¿Cuándo pasó esto? ¿No eras tú el educado y serio estirado que siempre se hacía el amable? ¿Y tú? Señaló a Kanae con el tanto, ¿no eras tú la gélida princesa Iga, con esa actitud de reina fría, mirando a todos por encima del hombro como si fueras a romperles el cuello si se acercaban demasiado? Ahora miro hacia atrás y es como si caminara detrás de dos personas completamente distintas. ¿Qué sigue? ¿Debería someterme a una prueba de genjutsu? Kanae se sonrojó aún más, fulminándolo con la mirada. Cállate, Renjiro. ¿Te lo estás imaginando? ¿Te lo estás imaginando? Renjiro alzó los brazos. Te estoy viendo convertirte en un corderito indefenso mientras Ryusei se transforma en un chico malo con labia justo delante de mí. No me digas que estoy loco cuando prácticamente estáis coqueteando delante de mis narices. Ryusei sonrió con más sorna ante eso, y su voz denotaba una falsa compasión. Lo siento, Renjiro. Nunca debiste ser el protagonista de este drama. Renjiro chasqueó la lengua, su rostro se ensombreció, pero en el fondo estaba nervioso. Había entrenado junto a ellos dos durante meses, y sus roles siempre habían sido fijos. Kanae, la reina fría e intocable. Ryusei, el tipo peculiar y educado con su máscara de ojos rasgados. Ahora, de repente, parecían invertidos. Como si fueran reemplazos. Murmuró entre dientes. ¿Qué demonios me he perdido? ¿Cuándo han avanzado tanto? ¿Me quedé dormido de guardia y soñé la mitad? ¿O de verdad estoy bajo un genjutsu? Ryusei solo soltó una risita, como si la confusión de Renjiro fuera la música de fondo más dulce para sus pasos. Kanae, mientras tanto, apretó los puños con más fuerza, intentando seguir caminando, pero sus orejas ardían de rojo. 73. La guadaña de Kusa corta las filas. El líder de Kusagakure de esta misión, y comandante de toda su unidad de operaciones especiales de la aldea, era Tenzaraki. Su nombre ya se susurraba en las tierras fronterizas como el de un hombre capaz de convertir hasta el más pequeño trozo de hierba en un cementerio. Tenz, un Chunin de élite por derecho propio, tenía como especialidad el elemento Yang, dominio verde. Esta técnica amplificaba la vitalidad de la vegetación existente, haciendo que creciera de forma explosiva o que se endureciera hasta convertirse en hojas cortantes. La hierba bajo los pies se retorcía en zarcillos parecidos a látigos, las raíces de los árboles brotaban del suelo como serpientes enroscadas, e incluso los arbustos se deformaban en barricadas espinosas. Pero no se trataba solo de control. Tenz podía desaparecer en ese bosque de cuchillas vivientes y emerger sin previo aviso, atacando con su arma característica, una guadaña curva y enorme. Pesada, ancha, pero rápida en sus manos, atravesó con facilidad las filas de shinobi de Konoha. El arma se volvió aún más letal cuando le aplicó su jutsu secundario. Con peso aplastante, rango B, elemento tierra, inundó sus extremidades con chakra de tierra, multiplicando la masa impactante de un solo golpe. Combinado con la guadaña, el golpe podía partir a varios oponentes de un solo movimiento, destrozando defensas y cortando armaduras reforzadas con chakra. No podía usarlo repetidamente sin agotarse, pero incluso un solo golpe en el caos de la batalla ya había cobrado varias vidas. Para perfeccionarla aún más, recubrió el filo de la guadaña con flujo de chakra, afilándola hasta convertirla en una hoja tan afilada que zumbaba en el aire. En ocasiones, condensaba esa energía en arcos de luz cortante, tajos de medio alcance de fuerza pura que esculpían tanto la piedra como el hueso. Casi la mitad de los defensores de Konoha ya habían caído ante su avance. Aunque su bando contaba con más Chunin en general, su número y la presencia de Tenz inclinaron la balanza. Su amplia capacidad de supresión hizo que su número fuera insignificante.
Pocos se atrevieron a acercarse a él, y menos aún regresaron con vida. Aún así, incluso con su implacable ímpetu, había 2 puntos de irritación que lo atormentaban. El primero fue el coloso Akimichi Shza. Elevándose sobre el campo de batalla, cada barrido del brazo del gigante dispersaba a los escuadrones como hojas secas. Tenz no fue tan tonto como para enfrentarse directamente. Esperó pacientemente, aguardando lo inevitable. Esa transformación exigía reservas de chakra absurdas, y en el momento en que Shza volviera a su tamaño normal, sería vulnerable. O incluso podría haber una oportunidad antes. Le convenía más sembrar el caos entre las filas de Konoha mientras utilizaba la superioridad numérica de Kusa para contenerlo. No para enfrentarlo directamente con su arsenal de corto alcance. Fue entonces cuando Tenz le cortó la cabeza. Pero no es que tuviera miedo, ya que ambos estaban vagamente allí, muy cerca de ese nivel de Quasi Kage. Simplemente buscaba la vía más eficiente para el éxito en esta ocasión. La segunda era una shinobi femenina en la plenitud de su vida, que volaba en lo alto sobre una enorme águila de tinta, Yukino Zumi. Sus bestias hostigaban a sus hombres desde arriba, haciendo llover pájaros explosivos y monstruos conjurados. Obviamente, él no podía alcanzarla, no mientras ella mantuviera el cielo como su fortaleza. Sin embargo, al observar el desgaste de su chakra, ya podía ver la línea de meta. Ella tampoco duraría para siempre. Una vez agotadas sus reservas, caería como las demás. Por el momento, todo marchaba según lo previsto. La fortaleza se estaba desmoronando, la moral de Konoha se debilitaba y ya no quedaba nadie que pudiera desafiarlo directamente. Y así, Tenz Araki abatió a otro Chunin de Konoha, con su guadaña goteando sangre, la mirada ya fija en el campo donde el gigante Akimichi luchaba contra una marea de enemigos. Pronto, murmuró con voz áspera como el acero. Pronto, ni siquiera tu corpulencia te salvará. Tenz Araki siempre albergó un odio latente hacia Konoha. La llamaban una alianza que se remontaba a décadas atrás, pero para él no era más que dominación disfrazada de falsa amistad. Durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, Konoha había agotado las reservas de Kusagakure, utilizándolos como carne de cañón contra Iwagakure. Siempre que Kusa intentaba preservar su fuerza, siempre que intentaban incluso la más mínima maniobra para evitar ser aplastados en batallas imposibles de ganar, la respuesta de Konoha siempre era la misma: presión. Erigieron los llamados puestos de escucha por toda la tierra de la hierba. Bases como esta, bastiones imperialistas plantados profundamente en el suelo de la hierba, invasivas por su propia naturaleza, un recordatorio constante de quién realmente tenía el control. Durante los 20 años previos a la Segunda Guerra Mundial, Konoha trabajó con cautela, infiltrando espías y coacción en cada rincón del territorio de Kusa hasta que la resistencia abierta se volvió imposible. Tenz, que ahora rondaba los 40, lo había visto todo de primera mano. Había sido uno de los shinobi enviados una y otra vez a esas cruentas batallas fronterizas. Vio morir a sus camaradas, no por la supervivencia de Kusagakure, sino porque Konoha exigía que se arrojaran contra las lanzas de Iwa. Y cuando la guerra finalmente terminó, cuando Konoha regresó a casa maltrecha, ensangrentada y exhausta, Kusa quedó humeante, medio arruinada, su gente reducida a peones en un juego que nunca pidieron jugar. Desde entonces, con Konoha debilitada y su control al límite, Kusagakure había aprendido a resistir en silencio. Los puestos de avanzada seguían en pie, pero ya no exigían obediencia incondicional. Siempre que Konoha daba órdenes a gritos, Kusa las retrasaba, las evadía, las dejaba, e Iwa se destrozaba mutuamente en los campos de hierba. En las sombras, Kusa incluso mantenía canales abiertos con ambos bandos, sonriendo al gigante que en ese momento estuviera más cerca. Pero Tenz no estaba satisfecho. Su anciano líder de la aldea, el pseudo Kage, se había vuelto tímido, casi cobarde, conforme con mantener a Kusa neutral, conforme con ceder lo justo para evitar que Konoha volviera a apretar las riendas. Para Tenz, ese era el camino de la asfixia lenta. Sí, Iwa había sido enemigo. Sí, había rencor. Pero para él, era preferible a la hipocresía de Konoha. Al menos Iwa no fingía ser un conquistador. Y además, Iwa odiaba a Konoha lo suficiente como para ver a Kusa como un valioso aliado, no como un peón desechable. Tenz ya había empezado a actuar en consecuencia. Como comandante de la unidad de operaciones especiales de Kusagakure, su respuesta secreta a los Anbu de Konoha, solo era superado por el antiguo líder en influencia y autoridad. Su palabra tenía peso en las sombras, y su fuerza en la batalla lo hacía intocable. Había establecido vínculos encubiertos con los Anbu de Iwagakure, cerrando acuerdos al margen de la diplomacia.
El plan era simple, brutal y efectivo. Primero, eliminaría los puestos de avanzada invasores de Konoha del suelo de la hierba, con tantas tropas leales que tuviera personalmente en la aldea como fuera posible, uno por uno, con una velocidad aplastante, bajo el pretexto de incursiones o accidentes hasta que la red de Konoha se derrumbara. Iwa no podía permitirse el lujo de dar la impresión de iniciar ellos mismos la próxima gran guerra. La opinión pública, incluso en su propia tierra, importaba. Así pues, Tenz y sus agentes de Kusagakure enmascarados de negro serían la mano que atacara, la espada negable, sin dar a Konoha ninguna influencia en la opinión pública mundial. Una vez que el control de Konoha se aflojara y sus tropas sufrieran bajas en las tierras fronterizas, Iwa prestaría su apoyo. Juntos, derrocarían al anciano y senil líder de Kusagakure, desenmascarándolo como colaborador de Konoha. Con los shinobi de Iwa apoyando a sus propios leales, Tenz tomaría el poder, alegando que actuó para preservar la independencia y el futuro de Kusa. Tras ello, el camino quedó despejado. Con Kusa bajo su mando e Iwa a su lado, expandirían su influencia, absorbiendo uno a uno a los países más pequeños. El daimi de la hierba podía protestar cuanto quisiera. Sus palabras no tendrían sentido si el shinobi ostentaba el verdadero poder. Rain ya estaba fracturada, gobernada por señores de la guerra y plagada de conflictos. El país de la hierba podría alzarse como la más fuerte de las aldeas más pequeñas, elevada por encima de todas las demás, y esta vez no como un peón de Konoha, sino como un socio igualitario de Iwa. Y Tenz Araki sería su líder. En realidad, la mayor diferencia entre las llamadas aldeas ocultas más pequeñas y las 5 grandes había estado presente en el sistema desde el principio. Cuando Konoha surgió como la primera superpotencia shinobi verdadera del mundo, Hashirama Senju y su hermano Tobirama impusieron una estructura al mundo. Dividieron y vendieron las bestias con cola, las distribuyeron entre las demás potencias emergentes y establecieron la primera conferencia de los Kage. De este modo, 5 aldeas se alzaron por encima de todas las demás: Konoha, Iwa, Kiri, Kumo y Suna. Estos territorios no fueron elegidos al azar. Cada uno ya estaba situado en el corazón de un territorio extenso y rico en recursos, con defensas naturales, tierras fértiles, clanes profundamente arraigados y legados de linaje entero que consolidaban su poder. Con el tiempo, sus entornos naturales fomentaron afinidades especializadas. Kumo con los relámpagos que surcan sus montañas azotadas por tormentas, Kiri con el agua en sus interminables nieblas, Iwa con la tierra en sus acantilados de piedra, Suna con el viento en sus desiertos y Konoha equilibrada con los 5 elementos gracias a su exuberante y fértil corazón. Pero cuando se trazaron esas fronteras, no eran absolutas. Si los 5 grandes se hubieran expandido hacia el exterior y hubieran cerrado herméticamente todas sus fronteras, se habrían rozado directamente entre sí, garantizando guerras interminables. Los hermanos Senju lo comprendieron. Para evitar un conflicto perpetuo entre titanes, otorgaron autonomía a las naciones más pequeñas, estados tapón intercalados entre los gigantes. Así fue como surgieron aldeas como Kusa, Taki y Ame. Nunca se pretendió que fueran iguales. Su función era la de ser peones, representantes, un anillo de amortiguadores alrededor de las 5 grandes para que las grandes potencias pudieran evitar enfrentarse directamente. La Primera Guerra Mundial y Shinobi lo demostró. No se libró directamente entre las grandes naciones, sino como una lucha indirecta por la influencia en estas zonas de amortiguación. Desde su origen, las aldeas más pequeñas arrastraban una debilidad inherente. Carecían de la hegemonía económica de las grandes potencias. En el País del Fuego, por ejemplo, ningún noble, mercader o daimyo podía atreverse a contratar shinobi de otra aldea. La sombra de Konoha se cerniría sobre ella al instante y el castigo sería absoluto. Lo mismo ocurría en los territorios de las otras 4 grandes naciones. Pero en los países más pequeños, no existía tal garantía. El daimi de la hierba, o de la lluvia, o de la cascada podía mandar a buscar a los shinobi de Konoha o Iwa si estos ofrecían un mejor servicio. Las aldeas más pequeñas no pudieron hacer nada para impedirlo. Perdieron clientes, perdieron ri y vieron cómo les arrebataban sus propias misiones. Fue una dominación tanto económica como militar. Un control férreo inherente al sistema desde sus inicios. Tenz Araki lo sabía muy bien. Lo había vivido. Había visto cómo los nobles de su propio país pasaban por alto a los shinobi de Kusa para comprar misiones a Konoha, porque las grandes aldeas siempre podían imponer obediencia y siempre podían tomar represalias con una fuerza abrumadora. La única salida, el único camino para la supervivencia, era emular a los 5 grandes.
Si Kusa lograra alzarse, tomar influencia e imponer su propio poder económico, entonces podría comenzar a romper las cadenas de su posición como peón. Por eso Tenz ya miraba más allá de esta batalla. Una vez que reemplazara al viejo y cobarde líder y tomara el poder, su reinado no comenzaría sirviendo a Konoha, sino forjando la autonomía tal como lo habían hecho los 5 grandes. Robaba misiones, contratos e influencia a las otras aldeas pequeñas, abriéndose camino a base de resultados brutos. Rain ya estaba fragmentada, medio engullida por la guerra civil. Los shinobi de Ame podían ser eliminados uno a uno o absorbidos poco a poco. Takigakure, aunque neutral, no podría resistir una vez que Iwa reclamara su dominio sobre ella. Entonces Kusa, vinculada con Iwa, ejercería naturalmente su sombra también sobre Taki. Y cuando eso sucediera, Kusagakure no se alzaría como un peón, sino como un depredador. Un sexto poder en todo menos en el nombre. Marcaría el comienzo de su reinado. 74. El rugido de Choza, la última resistencia de Konoha. Muy pronto, Ryusei, Kanae y Renjiro superaron todo tipo de efectos residuales de jutsu elementales y llegaron cerca del área donde operaba el comandante enemigo. La escena que les recibió fue desoladora. Los shinobi de Konoha yacían esparcidos por el campo, sus cuerpos desplomados sobre la hierba. Los que aún seguían en pie se enfrentaban a múltiples oponentes a la vez, llevados al límite. El barrido sensorial de Ryusei le reveló la verdad al instante. No quedaban más de 1,5 de aliados en toda la fortaleza. Entrecerró los ojos, analizando el campo de batalla con fría precisión. Si continuaban luchando así, serían engullidos por completo antes de que llegaran los refuerzos del país de la hierba o de Konoha. La única salida era cortar la cabeza. Matar al comandante. Romper el orden establecido. Solo entonces podrían hacer retroceder al enemigo el tiempo suficiente para resistir. Su mirada se posó en los 2 aliados más cercanos que aún luchaban con cierta fuerza. Shinkui, con un kunai girando entre sus dedos mientras mantenía a raya a 2 shinobi de Kusa con destellos de genjutsu. Y Heki Sanori, cuya espada ya brillaba tenuemente mientras sus precisos golpes en forma de media luna mantenían a raya a 3 oponentes. Ambos eran claramente capaces, pero estaban al límite de sus fuerzas. La decisión de Ryusei fue instantánea. Se inclinó hacia sus compañeros, con voz aguda e imperativa. Renjiro, Kanae. Los reforzaremos. Romperemos su línea. Los necesitaremos vivos si queremos enfrentarnos a ese comandante. Renjiro le dirigió una rápida mirada de incredulidad. ¿Ahora me estás dando órdenes? Pero sus labios se curvaron en una sonrisa, y chispas de relámpagos ya danzaban a lo largo de su tanto. Los ojos de Kanae se posaron fugazmente en Ryusei, y asintió una vez, con frialdad en apariencia, pero con un leve calor que no podía ocultar del todo. Las venas del Byakugan ya estaban hinchadas mientras se lanzaba hacia adelante. Los dos se separaron, estrellándose contra la refriega donde Shinku y Sanori flaqueaban. Kanae fue la primera en atacar. Revitalizada por la técnica de Ryusei, sus movimientos eran más precisos que nunca. Palmas de vacío silbaron en el aire, lanzando a un enemigo contra un árbol con un crujido. Siguió con la ráfaga de 128 palmas, sus manos moviéndose en rápida sucesión, golpeando tenketsu tras tenketsu hasta que su oponente se desplomó, con el cuerpo inerte como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Renjiro pasó zumbando junto a su hombro con una risa lobuna, su tanto reluciente. Su cuerpo parpadeaba de forma impredecible, desapareciendo y reapareciendo con la precisión de ataque. El chakra del rayo fluyó hacia su espada, sus movimientos se refinaron hasta alcanzar una eficiencia brutal. Un tajo, un tendón seccionado, otro golpe partía limpiamente por la mitad del arma del enemigo. Se movía con fluidez alrededor de los golpes controlados de Kanae. Su trabajo en equipo era natural a pesar de no intercambiar palabras. Shinku y Sanori aprovecharon la oportunidad de inmediato. Shinku chasqueó los dedos, tejiendo un genjutsu entre el choque de kunai. Los dos enemigos se paralizaron, tambaleándose mientras las ilusiones envolvían sus sentidos. La hoja creciente de Isanori acabó con ellos limpiamente, arcos brillantes que les atravesaron el cuello con precisión quirúrgica. Cuando se disipó el polvo, los 4 permanecían juntos, respirando con dificultad pero vivos. Shinku miró a Ryusei, entrecerrando los ojos con una leve sorpresa. Ese plan, y tu timing. Eres más listo que la mitad de los Junin de aquí. Isanori enfundó su espada y exhaló. Estaba a punto de sugerir la retirada. Con semejante número de hombres, no duraríamos. Pero, miró al comandante a lo lejos. El aura de peligro emanaba del hombre. Tienes razón.
Si cae, este campo aún podría salvarse. Ryusei dio un paso al frente, con un tono tranquilo, casi frío en su claridad. Los refuerzos no llegarán de golpe. Si este puesto cae, ni siquiera los supervivientes se librarán de la culpa. Sabéis cómo funciona. Solo se os permitirá vivir si estáis entre los últimos en pie. Y Yukino solo puede sacar a unos pocos supervivientes en sus construcciones de tinta. El resto, muertos o enterrados aquí. ¿Y estáis seguros de que seréis los elegidos? Los dos hombres guardaron silencio. Sabían la verdad. Así que le cortamos la cabeza, concluyó Ryusei con voz afilada como el acero. Si lo logramos, podrán llegar refuerzos de todo el país de la hierba antes de que caiga. Si fracasamos, de todas formas estaremos todos muertos. Decidan ahora. Los ojos carmesí de Shinku brillaron con determinación. Entonces prefiero morir apuntando a la cabeza. Isanori asintió brevemente, con la mano de nuevo sobre la espada. De acuerdo. Renjiro sonrió con suficiencia. Por fin hablamos mi idioma. Kanae no dijo nada, pero su Byakugan volvió a girar hacia Ryusei. Su expresión era indescifrable, aunque su silencio hablaba más que las palabras. Juntos, los 5 cambiaron de formación y comenzaron a avanzar hacia el comandante enemigo. Ryusei entrecerró los ojos mientras avanzaban adentrándose en el campo de batalla, con sus sentidos escudriñando constantemente el terreno. Ahora comprendía claramente por qué las fuerzas de Konoha habían logrado resistir tanto tiempo a pesar de estar en clara inferioridad numérica. No fue la fuerza bruta ni la superioridad numérica lo que mantuvo la posición. Los shinobi de Konoha estaban mejor provistos. Podía sentir el regusto persistente de las píldoras para soldados circulando por sus flujos de chakra, llevando a sus cuerpos más allá de sus límites naturales. Etiquetas explosivas, herramientas de sellado y kunai reforzados relucían sobre el suelo ensangrentado, esparcidos en patrones que no eran para nada aleatorios. Y, sobre todo, los agentes de Rod luchaban como máquinas. Implacables, despiadados, aniquilaban a sus enemigos incluso cuando ellos mismos estaban medio muertos. El complejo en sí también les había pertenecido durante años. Ryusei detectó débiles hilos de chakra bajo el suelo, señales reveladoras de sellos de barrera incrustados, cables detonantes y trampas de presión diseñadas mucho antes de esa noche. Cada vez que los shinobi de Kusa avanzaban, alguna parte del suelo se abría o sellos invisibles se desplegaban, desbaratando su formación. Era una muerte por desgaste, una fortaleza que desangraba a sus invasores trampa tras trampa. Aún así, Ryusei se dio cuenta de que esos trucos se estaban agotando. Las píldoras no durarían para siempre y las reservas de herramientas disminuían. Las trampas ya se habían agotado en muchas zonas, y los sellos se habían desgastado por el uso excesivo. Los operativos de Rod luchaban como marionetas, pero incluso las marionetas se rompían bajo la presión suficiente. El complejo era un caos. Desde el momento en que Ryusei rompió la barrera de la puerta sur, esa sección se había estabilizado, pero el resto de la fortaleza ya había sido engullida por el ataque de Kusa desde todas las demás direcciones. Muros derribados, edificios medio derrumbados, tierra y humo llenando el aire, todo el campo de batalla era una extensa y caótica batalla campal. Los sentidos de Ryusei lo captaron todo. Ni siquiera necesitó buscar. El campo de batalla era lo suficientemente pequeño como para que pudiera sentir el chakra monstruoso de Choza y los pulsos agudos de Yukino en el aire desde el principio. Su presencia se cernía como faros sobre la batalla. Choza Akimichi se alzaba imponente en la distancia, su colosal figura arrollando las filas enemigas, blandiendo sus brazos agrandados como arietes, cada impacto arrasando escuadrones enteros a la vez. La tierra tembló bajo sus pasos potenciados por la mariposa. Su chakra seguía ardiendo con intensidad, pero ya mostraba signos de agotamiento. Arriba, las creaciones de tinta de Yukino Sumi surcan el aire. Su águila chilló, lanzándose en picado con talismanes explosivos entretejidos en pájaros dibujados con tinta, mientras que de sus pergaminos brotaban tigres, serpientes y dragones que desgarraban las líneas de Kusa. Las explosiones sacudieron el patio debajo de ella, ralentizando pero sin detener nunca la marea. Ryusei llegó a una conclusión inmediata. La muralla sur seguía intacta gracias a su intervención, pero todos los demás lados se habían derrumbado. Los grupos de shinobi de Konoha que quedaban con vida se aferraban a la vida gracias a uno o dos shinobi aislados que probablemente también morirían pronto.
Descubrió un grupo de personas donde Okabe y un puñado de usuarios del estilo de tierra habían erigido barricadas improvisadas, levantando muros desde los cimientos del complejo y apilándolos con vigas rotas, convirtiendo las ruinas en plataformas de tiro elevadas para especialistas en kunai. Habían logrado mantener una pequeña posición elevada, pero el enemigo los acosaba desde todos los flancos. El segundo grupo estaba aquí, donde Choza, Yukino, Shinkui, y Sanori Heki lo que quedaba de sus camaradas resistieron. Los hombres de Kusa rodearon la fortaleza como una soga que se apretaba. Incluso los heridos se negaron a retroceder, clavando lanzas de madera y lianas en los muros derribados, mientras las hojas relucían entre el humo. Ya no era una defensa. Era una cuestión de supervivencia. Y ahora Ryusei, Kanae y Renjiro habían llegado al meollo de la batalla, donde aún ardían las últimas brasas de la resistencia de Konoha. La guadaña de Tenzo silbó al caer para acabar con los dos últimos Anbu que aún se interponían en su camino. Los hombres se estremecieron, con el terror reflejado en sus rostros. 5 sombras se interponían entre ellos. Shinkuji ni siquiera miró a Tenzo primero. Ejecutó una breve secuencia de sellos y exhaló con voz monótona. Técnica de la mente tranquila. Una silenciosa ola se propagó hacia adentro entre los aliados, no hacia afuera contra el enemigo. Kanae, Renjiro, Izanori y los dos Anbu, a punto de morir, sintieron que el dolor disminuía, las respuestas de pánico se ahogaban y la respiración y el pulso se normalizaban. El temblor desapareció de sus dedos. Las heridas aún sangraban, pero el cuerpo ya no gritaba por ellas. Ryusei entrecerró los ojos con una rápida media sonrisa de aprobación. Momento perfecto. Tenzo apretó la mandíbula. ¿Otra vez tú, anestesiando a tu ganado para que no pateen cuando los arree? Bien. Morirán en silencio entonces. Shinku ladeó la cabeza, tejiendo ya la siguiente telaraña. Yo me encargo de sus guardias. Ustedes 4, corten la cabeza. No lanzó hechizos contra Tenzo. Sembró ilusiones en el espacio que lo rodeaba. Un brillo en la corteza de los árboles, una pisada entre los juncos, un aliento en el viento, el destello en una roca. Genjutsu multicapa, trampas apiladas sobre trampas. Cuando un shinobi Kusa rompía una capa, se topaba con la siguiente, y la siguiente. Los ángulos parecían extraños, las distancias distorsionadas, un susurro sonaba como un grito justo detrás de la oreja. Los que estaban más cerca de Tenzo vacilaron. 2 atacaron un flanco fantasma, uno se estremeció ante un kunai inexistente y otro se quedó paralizado cuando la hierba le envolvió las pantorrillas. Shinku desenvainó la espada de su espalda, no como un duelista, sino como un verdugo, y solo abatió a aquellos que ya habían sido capturados. Ryusei lo archivó al instante. Obra pura de Yui, genjutsu independiente en su forma más limpia, sin excesos de Sharingan, sin ninjutsu adicional. Táctico, ambiental, psicológico. No es la fusión de ninjutsu y genjutsu de Hunsaku, sino Jin, un proyectil con gran velocidad y potencia. Y no la aplastante presencia del linaje Uchiha Jin, abrumada por la gravedad espiritual. 3 escuelas, 3 respuestas. La de Shinku fue la red. Con el grupo reducido, Ryusei, Kanae, Renjiro y Heki Sanori arrinconaron a Tenzo en su propia espesura. El comandante respondió haciendo crecer la trampa mortal. La hierba creció hasta la cintura, los juncos se convirtieron en cuchillos, los retoños se hincharon hasta convertirse en las costillas de una jaula. Su guadaña relampagueó con un flujo de chakra. Un breve arco de luz de la hoja partió en 2 un pilar destrozado. El chakra de la tierra inundó su cuerpo. Peso aplastante. Dio un paso, y la guadaña cayó como una luz. 2 agentes de Rod que se habían atrevido a flanquearlos fueron destrozados, sus cuerpos arrojados como paja. Haz que siga girando, dijo Ryusei, que ya se estaba moviendo. Las palmas de vacío de Kanae abrieron caminos a través de la hierba retorcida, 8, 16, 32 golpes que rompieron el aire. El tanto de Renjiro, con su flujo de relámpagos, trazaba caminos de bisturí que se negaban a cerrarse. La hoja de Izanori, con su luz de luna, solo cortaba cuando la línea era precisa, cada corte medido, económico. Shinku se apartó de un lado, con la voz entrecortada por encima del bullicio. Yo me encargo del resto. Si me quedo callada, den por hecho que voy a añadir más capas. Ryusei asintió una vez. Entendido.